Hoy voy a hablarles sobre la tercera temporada de la serie Teen Wolf. Cuidado con los spoilers. Manténganse alerta. La historia retoma donde terminó la temporada anterior. Derek y Peter, tras una alianza inesperada, deben enfrentar las consecuencias de sus actos, mientras que Gerard, a pesar de su fracaso en convertirse en hombre lobo, sigue siendo una amenaza que planea sobre Beacon Hills. Por su parte, Erica y Boyd han logrado escapar al bosque, pero se encuentran rodeados por una misteriosa manada de hombres lobo. ¿Qué papel jugará Peter en esta nueva dinámica? ¿Y cómo podrán Scott y Derek enfrentarse a las amenazas persistentes que los acechan? Quédate conmigo para descubrir qué les espera a nuestros héroes en esta temporada emocionante. El drama se desarrolla en Beacon Hills, una ciudad donde comenzaron a ocurrir eventos extraños de repente. Primero, un alce se suicidó al chocar contra un coche. Luego, todos los cuervos lanzaron ataques suicidas contra los humanos. Durante la noche, todos los gatos y perros del hospital de animales murieron misteriosamente. Los hombres lobo nativos de la ciudad iniciaron una investigación. La causa raíz resultó ser un grupo de lobos infiltrados en la ciudad. Han pasado 4 meses desde la última batalla con la criatura parecida a un lagarto. La noche antes del regreso a clases, Isaac, un nuevo hombre lobo transformado por Derek, es perseguido por 2 lobos alfa con ojos rojos. Una misteriosa chica aparece y lo salva. Ella no solo conoce la identidad de Isaac, sino también los antecedentes de sus perseguidores. Bajo la persecución implacable de los lobos alfa, la chica tiene un accidente con su moto. Isaac, gravemente herido, observa cómo los 2 lobos alfa se quitan las chaquetas y adoptan una pose extraña. Al instante siguiente, se desarrolla una escena increíble. Los 2 se fusionan en un hombre lobo gigante. Isaac está lo suficientemente aterrorizado como para orinarse en los pantalones. Justo en ese momento, la chica recupera la conciencia y usa una poderosa pistola paralizante para herir gravemente al lobo combinado, resolviendo así la crisis. Luego son encontrados y llevados al hospital. La chica murmura continuamente que debe encontrar al hombre lobo alfa. La madre de Scott, Melissa, piensa que se refiere a Derek, pero la mujer niega con la cabeza, corrigiendo que busca a Scott. Debe ser un error. Scott no es un lobo alfa. Mientras tanto, Scott, acompañado de su mejor amigo, se tatúa 2 círculos en el brazo. Sorprendentemente, Styles siente náuseas al ver las agujas. ¡Qué tontería! Justo cuando salen del salón de tatuajes, el tatuaje de Scott comienza a sanar. Con esto, no solo soportó miles de pinchazos de agujas para nada, sino que también desperdició su dinero, por lo que se suponía que debía obtener un reembolso. Alcanzando a los demás, Allison pasó sus vacaciones en Francia. Jackson, tras ser resucitado, fue enviado a estudiar a Inglaterra por su padre. Lydia rompió completamente con él. La ciudad es pequeña, y los 4, 2 chicos y 2 chicas, se encuentran inesperadamente esa noche. Al principio, es un poco incómodo, especialmente porque Scott y Allison no han tenido contacto hormonal durante todo el verano. De repente, un alce loco carga contra ellos, rompiendo el parabrisas y sorprendiendo a las 2 chicas. Scott pone su mano sobre el alce moribundo y siente su miedo. La luna llena brilla intensamente, pero la cima de la montaña está sumida en la oscuridad. A excepción de Styles, los otros 3 no le prestan mucha atención. El nuevo trimestre escolar comienza la mañana siguiente. Recientemente, Scott se ha fascinado con los libros sobre lobos, usando los ingresos de su trabajo a tiempo parcial. Ha mejorado su moto. Scott está bastante satisfecho con su Tesla, hasta que ve el fantástico Ferrari de alguien más. Allison regresa a la ciudad, sintiéndose perdida tras la guerra entre hombres lobo y cazadores. Su padre es la única familia que le queda. Styles está absorto en la investigación del incidente del alce temprano en la mañana, para gran desesperación de su padre, el sheriff, que desearía que se enfocara en sus estudios. En cuanto a Lydia, ha dado rienda suelta a sus hormonas, habiendo tomado la virginidad de otro chico esa mañana. Llegan muchos estudiantes nuevos este trimestre. La reina de la escuela está buscando nuevas presas. Un par de gemelos atractivos capta su mirada penetrante. Ella no sabe que son hombres lobo, los famosos gemelos alfa. En el hospital, las heridas de Isaac sanan rápidamente, gracias a la discreción de Melissa, que evita que se revele su identidad de hombre lobo. Sin embargo, el hospital ha programado una cirugía, lo que preocupa a ambos. La chica que salvó a Isaac también se ha despertado, luciendo ansiosa y desesperada por encontrar a Scott. Una nueva y hermosa profesora llamada Jennifer se ha unido a la escuela. Era amable, accesible y su voz era agradable. Sin embargo, a Scott faltó a su primera clase porque su madre no pudo contactarlo por teléfono. Tuvo que llamar al director para convocar a Scott al hospital. En el hospital, una loba disfrazada de enfermera inyectó secretamente anestesia a Isaac. Cuando fue a buscar a la chica, descubrió que su objetivo ya había escapado. De vuelta en el aula, Styles susurraba a Lydia cuando un cuervo se estrelló de repente contra la ventana. Luego, la clase notó innumerables cuervos saliendo del bosque, corriendo hacia la escuela con frenesí. Se estrellaron en el aula en un ataque suicida, y todos murieron. Con un evento extraño tras otro, parecía que la ciudad estaba al borde del cambio. Mientras tanto, Scott corrió al hospital y supo por su madre de las heridas de Isaac. Tomó rápidamente el ascensor hasta el segundo piso para ver a Isaac. Justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, un ciego las detuvo. También se dirigía al segundo piso. Al llegar, el ciego pidió a Scott que lo ayudara a caminar. Isaac, ahora inconsciente, estaba siendo llevado al quirófano. Cuando los médicos retiraron los vendajes, quedaron atónitos. Isaac había sido ingresado con graves heridas abdominales, pero ahora no solo no había heridas,
heridas, sino que ni siquiera había cicatrices. El cirujano principal, sintiéndose engañado, salió furioso. Isaac fue luego llevado por otro hombre lobo. Estos hombres lobos se estaban volviendo cada vez más descarados, pero aún no se sabe por qué Isaac había atraído a tantos lobos alfa. Tras deshacerse del ciego y sus ojos ciegos, Scott se puso inmediatamente a buscar a Isaac. Se encontró con el hombre lobo justo a tiempo. Scott corrió al ascensor, con las garras desplegadas, solo para darse cuenta de que enfrentaba a un lobo alfa. El lobo alfa le dio a Scott una paliza completa. Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y Derek apareció, ejecutando un ataque sorpresa impecable. Otra entrada impresionante de Derek. De vuelta en el aula, la señorita Jennifer seguía en shock, ignorando que la ciudad estaba llena de peligros ocultos. Styles incluso arrancó una pluma de su cabello. El cazador de hombres lobo, Chris, llegó poco después, y cuando su hija lo interrogó sobre los eventos, su ceño fruncido sugirió que sabía más de lo que dejaba entrever. El sheriff, consciente del pasado de cazador de Chris, se acercó para obtener respuestas, pero Chris no quiso revelar nada, afirmando que se había retirado de la casa. Scott y Derek llevaron a Isaac a la casa antigua para que lo atendieran. Aunque Isaac parecía haber sanado exteriormente, las heridas internas persistían. Tal es el poder aterrador de los lobos alfa. Scott aún no sabe nada sobre la manada de lobos alfa, y Derek, queriendo mantenerlo al margen, lo insta a volver a casa. Scott, recordando algo, pide consejo a Derek para hacerse un tatuaje permanente. La chica, que escapó del hospital, llega a la escuela para preguntarle a Allison y Lydia dónde está Scott. Allison es cautelosa. Cuando la chica nota a los gemelos hombres lobo al final del pasillo, agarra las muñecas de las chicas y huye sin explicar. Las chicas se quedaron perplejas, notando los moretones en sus muñecas. Chris claramente sabe por qué y advierte a su hija Allison que se mantenga al margen de todos los asuntos de hombres lobo. Mientras tanto, el sheriff consulta al veterinario sobre la locura de los animales. Para su consternación, el veterinario informa del mismo problema. Todos los gatos y perros de la clínica se habían suicidado durante la noche. El veterinario está devastado, preguntándose cómo podría continuar con su negocio. Styles llegó a la casa antigua para ayudar a Scott con su tatuaje. Debido a sus extraordinarias capacidades de curación, los hombres lobo debían soportar más dolor para obtener un tatuaje, lo que requería una cicatriz permanente por fuego. Scott se desmayó de dolor. Cuando despertó, estaba muy contento con su tatuaje. A diferencia del símbolo habitual del Triskelion, el tatuaje de Scott era único. Mientras se preparaban para irse, Scott notó que un lado de la puerta había sido pintado de rojo. Cuanto más intentaba Derek ocultarlo, más curioso se volvía Scott. Usando sus garras, Scott rascó la pintura para revelar la marca que Derek intentaba ocultar. Mientras tanto, en los vestidores, la chica se encontró atrapada por la manada de lobos alfa. Sin salida, decidió luchar hasta la muerte. Era como si Scott hubiera encontrado un vínculo entre los extraños eventos ocurridos en la ciudad en los últimos días y la noche en que fue mordido por un lobo alfa. Sin embargo, esta vez, las reacciones de los animales fueron aún más intensas y frenéticas. Derek finalmente le dijo la verdad. La manada de lobos alfa había llegado. Al mismo tiempo, la chica resistió contra los lobos alfa durante varios asaltos. Finalmente, fue derribada por una loba alfa. El hecho de que resistiera tanto tiempo demostró su identidad extraordinaria. Resultó que el hombre ciego y apuesto era Deucalion, el líder de la manada de lobos alfa, un rey entre reyes, el lobo alfa más fuerte. Erika y Boyd, desaparecidos, habían sido capturados por la manada de lobos alfa. Curiosamente, los lobos alfa llevaban 4 meses en la ciudad sin atacar a Derek, pareciendo más bien estar tramando algo. Derek, Peter e Isaac habían seguido sus movimientos. Cuando Isaac despertó, inmediatamente preguntó por la chica, dejando a los 3 hombres perplejos. Deucalion se acercó a la chica, acariciándole suavemente la mejilla sin decir una palabra. Durante su conversación, se reveló que la manada de lobos alfa cazaba a la chica porque ella conocía el secreto de Deucalion. Él temía a Scott como una amenaza potencial. Deucalion mencionó que alguien le había enseñado una forma inteligente de eliminar amenazas, dejar que otros se encarguen por ti. Esto sonaba familiar. Era el famoso dicho del patriarca cazador Gerard. Parecía que Deucalion había cruzado caminos con el anciano. Ahora sabíamos que su verdadero objetivo en la ciudad no era Derek, sino Scott, lo que destacaba la singularidad de Scott. Aunque parecía ser un lobo omega, el rango más bajo, en realidad estaba en camino hacia una evolución más poderosa. Deucalion desgarró la garganta de la chica, acabando con su vida antes de que pudiera emitir el menor sonido. En otro lugar, Allison y Lydia descubrieron que los moretones en sus muñecas formaban un patrón una vez que se juntaban. Esta pista era la clave para encontrar a Erika y Boyd. La escena se traslada a la fiesta de cumpleaños de una chica llamada Heather. Ella decidió que quería encontrar una aventura casual en su fiesta de cumpleaños para poner fin a su virginidad. Como ella misma lo expresó, espera ser competente y experimentada cuando finalmente encuentre el verdadero amor. El afortunado que eligió no es otro que el conocido friki de la escuela, Styles. Sus amigos están atónitos por su elección. Sintiéndose solo, Scott intenta ligar con una chica al azar, pero es ignorado. Heather lleva a Styles al sótano de vinos y se lanza a sus brazos. Incluso el chico más despistado se daría cuenta de que ha ganado el premio gordo. Sin embargo, Styles, siendo un novato, nunca pensó en llevar protección, ya que jamás imaginó que estaría en una situación así. A sugerencia de Heather, sube corriendo al piso de arriba, al baño, para buscar un
un preservativo. Mientras Stiles está ausente, todos los estantes de vinos comienzan a temblar. Las botellas vuelan y se rompen, y Heather grita de terror, atrapada cerca de la ventana. Tras un momento de silencio, la ventana se abre de repente, y Heather es levantada con facilidad, a pesar de su peso, y se la llevan. Stiles rebusca en los cajones, y finalmente encuentra un preservativo, solo para descubrir que es de talla grande, lo que lo pone en apuros. Cuando regresa al sótano de vinos, Heather ha desaparecido, sin dejar rastro de su olor. El sótano, perfectamente ordenado, indica que lo que Heather vio fue solo una ilusión. Stiles asumió que ella había cambiado de opinión. Mientras tanto, Derek y su equipo se trasladaban a una nueva base. Dado que los lobos alfa estaban tras Isaac, eso significaba que él había visto o escuchado algo importante, aunque Isaac no lo recordaba. Peter, aunque ya no era un alfa, era más hábil con las habilidades de hombre lobo que su sobrino Derek. Usó sus garras para perforar el cuello de Isaac, explorando las partes más profundas de la mente de Isaac. Peter vio una visión borrosa y varias siluetas indistintas. Mientras intentaba explorar más, parecía que el hombre se dio cuenta y obligó a Peter a salir de la mente de Isaac. Derek preguntó qué había visto Peter. Peter reveló que Isaac había encontrado a Boyd y Erika, aunque la ubicación exacta no estaba clara. Peter escuchó una conversación que indicaba que su muerte ocurriría en la próxima luna llena. Más tarde, Allison y Lydia le mostraron a Scott las marcas de arañazos dejadas por Boyd, creyendo que eran pistas para encontrar a Boyd y Erika. Derek, sin embargo, se negó a creerles. Allison, aún resentida con Derek por la muerte de su madre, chocó con él. Atrapado en el medio, Scott estaba desgarrado. La reunión terminó en discordia. En un giro cómico durante la clase de economía del entrenador, Scott se atrevió a responder una pregunta. Stiles accidentalmente reveló el preservativo sin usar de la noche anterior, dejando a la clase en un silencio atónito. El entrenador lo felicitó por haber madurado. Justo en ese momento, llegó el sheriff, informando a Stiles que Heather había desaparecido y que él fue la última persona que la vio. En otro frente, Lydia miraba con interés a los gemelos hombres lobo, pero como uno era heterosexual y el otro gay, sus opciones eran limitadas. El gay, sin embargo, ya estaba involucrado con el chico afeminado Danny. Allison tuvo una idea repentina de que el patrón en sus muñecas podría ser un logo, lo que la llevó a investigar. Para ayudar a Isaac a recuperar su memoria, el veterinario sugirió una terapia de cubeta de hielo, poniendo a Isaac en un estado de meditación profunda similar a la hipnosis. Isaac finalmente recordó la prueba, descubriendo la guarida de los lobos alfa en el banco abandonado, y el logo coincidía con el patrón en las muñecas de las chicas. Isaac vio el cuerpo de Erika durante su huida. Ella ya estaba muerta. Derek se negaba a creerlo. Peter había visto a Boyd y a una mujer encerrados en una caja fuerte. Si no era Erika, ¿quién podía ser? Stiles especuló que, fuera o no hombre lobo, estar encerrados juntos durante la luna llena conduciría a una masacre mutua. A irrumpir era el peor plan, así que Stiles tomó la tarea de idear un plan de rescate. El abandono del banco se debía a un caso de robo resuelto por el sheriff. Stiles obtuvo los registros de su padre sheriff, descubriendo que los ladrones habían cavado un túnel en la caja fuerte que podría ser fácilmente abierta por un hombre lobo desde el otro lado. Allison rastreó el logo hasta un banco. Para verificar sus hallazgos, decidió investigar por su cuenta. Durante su exploración, se encontró inesperadamente con la terapeuta escolar, Morel, quien le advirtió que no hiciese demasiadas preguntas y que se escondiera en una sala de almacenamiento cercana. Morel le aconsejó que solo saliera si escuchaba ruidos de una pelea. Aunque Allison no entendía bien, obedeció. En la sala de almacenamiento, Allison descubrió el cuerpo de Erika. La pobre Erika había encontrado su fin. Peter no participó en la misión de rescate, pensando que no valía la pena arriesgar sus vidas por un lobo beta. Stiles quería unirse a ellos, pero tuvo que esperar debido a su falta de fuerza. Stiles encontró extraño que los lobos eligieran un banco como escondite, en lugar de una cueva subterránea. Peter estaba exasperado, explicando que incluso los hombres lobo necesitan disfrutar de la vida. Stiles se preguntó entonces por qué los lobos habían elegido esa noche entre todas las lunas llenas. Al principio, Peter estaba molesto por la charla de Stiles, pero luego se dio cuenta de algo importante y se preguntó de qué estaba hecho el domo de la caja fuerte. Comprobaron los registros y descubrieron que la caja fuerte había sido construida con piedra lunar. Peter supo de inmediato que era una mala noticia y le dijo a Stiles que llamara a Scott y Derek de inmediato. El objetivo de los lobos alfa no eran Boyd y Erika, sino Scott y Derek. Mientras tanto, Derek atravesó una pared y, junto con Scott, logró infiltrarse en la caja fuerte, solo para encontrar algo anormal con Boyd. En ese momento, Stiles llamó para advertirles que se fueran de inmediato. La piedra lunar bloqueaba la luz de la luna, lo que significaba que los lobos no se habían transformado en 3 meses. Privados de la luz lunar, se habían vuelto aún más sanguinarios, salvajes y locos. Derek reconoció el rostro de la mujer y preguntó con incredulidad si era Cora, pero la mujer instó a Derek a irse. Derek ya había conocido a esta mujer antes. Scott notó entonces un círculo de fresno de montaña alrededor de la caja fuerte, dándose cuenta de que era una trampa. La puerta de la caja fuerte se abrió de repente y la luz de la luna se derramó dentro. Morel había llegado, completando la trampa. La luz de la luna volvió locos de rabia a Boyd y Cora. Aunque Morel cortó la vía de escape de Scott y Derek, había dejado un plan de contingencia. Al escuchar los ruidos de la pelea, Allison corrió a ayudar. Derek y Scott, retenidos, solo pudieron recibir los golpes. Resultó que Cora era la hermana
hermana perdida de Derek, a quien creía muerta. Allison llegó y rompió la barrera de fresno, permitiendo que los dos lobos incontrolables escaparan. En lugar de agradecer a Allison, Derek la culpó por haber liberado a dos máquinas de matar. Derek decidió que era hora de revelar la verdad sobre las acciones pasadas de la madre de Allison, para que no pensara que todos le debían algo. Tras conocer la verdad, Allison se sintió profundamente culpable hacia Scott, confirmando ahora que su madre había intentado matar a su novio, lo que llevó a su propia muerte. Después de los eventos del episodio anterior, la escena se centra en Lydia, quien de repente gritó sin razón aparente. Extrañamente, sus padres no reaccionaron. Ella dependía de medicamentos para dormir y al encontrar el frasco vacío, salió a buscar más. Curiosamente, se encontró en una piscina en un estado de trance. Lydia se preguntaba por qué estaba allí. Entonces vio una silueta flotando en la piscina. Aterrada, se acercó, esperando que la silueta no estuviera muerta. Para su alivio, descubrió que solo era un maniquí, pero luego notó que sus manos estaban cubiertas de sangre. Siguiendo un rastro de sangre, Lydia encontró a un hombre asesinado. Los lobos renegados, Boyd y Cora, recorrían el bosque en busca de presas. Un niño atrapando luciérnagas salvó su vida durante un viaje de campamento. Una acólita gritó de repente al ver insectos cubriendo la tienda. Su amiga no vio nada. La acólita huyó y un enjambre de insectos la envolvió antes de desaparecer. Mientras tanto, su amiga fue atacada por Cora, pero fue salvada cuando Scott y su equipo llegaron a tiempo para ahuyentar a Cora. Lydia informó a Stiles, quien llegó al lugar del asesinato. Se lo contó a Scott y todos asumieron que Boyd y Cora eran los responsables. Con vidas en juego, Scott pidió la ayuda del cazador Chris. Aunque Chris se había retirado, no pudo ignorar la tragedia y aceptó ayudar. Enseñó a los hombres lobo técnicas de captura, abriéndoles un nuevo mundo. Chris elaboró entonces un plan para usar emisores ultrasónicos para reunir a los lobos renegados en la escuela y atraparlos en la sala de calderas. Esto marcó la primera verdadera colaboración entre los lobos y los cazadores. Sin embargo, calcularon mal. Incluso tarde en la noche, la escuela estaba ocupada por la nueva profesora, Jennifer. Mientras instalaban los emisores, Peter se burlaba de Derek, cuestionando la efectividad de los dispositivos de alta tecnología. Peter vio claramente el plan de Deucalion. Quería que Derek matara a los miembros de su propia manada para que pudieran unirse a la manada alfa. Peter sugirió dejar que Scott se encargara para demostrar su superioridad. Después de dejar a Lydia en casa, Stiles recibió la noticia de la muerte de Heather. Corrió al hospital para examinar el cuerpo. Stiles notó que Heather y el hombre encontrado muerto cerca de la piscina tenían graves heridas en la cabeza, marcas de estrangulación en el cuello y la garganta cortada. Esto descartó a Cora y Boyd como culpables. Stiles recordó que Heather era virgen y había visto un anillo de pureza en la mano del hombre asesinado. De repente, hizo una conexión. Preguntó urgentemente a Melissa si había otras víctimas esa noche. Melissa, encontrándolo difícil de creer, confirmó que una acólita de un viaje de campamento también había desaparecido, aunque su destino seguía siendo desconocido. Su amiga, que había estado asustada, estaba siendo examinada en el hospital. Stiles necesitaba hablar con la chica para confirmar sus sospechas. Mientras tanto, los dos lobos renegados fueron atraídos a la escuela. Allison usó flechas para ahuyentarlos. Su comportamiento feroz cautivó a Isaac. Gracias a esfuerzos coordinados, el grupo logró atrapar a los dos lobos en la sala de calderas. El plan para capturar a los lobos fue un éxito, y todos suspiraron aliviados. De repente, Scott sintió 3 latidos en la sala de calderas, no 2. Resultó que había una sala de almacenamiento dentro de la sala de calderas, y la profesora Jennifer, que había trabajado hasta tarde, estaba atrapada dentro con los lobos. De la campista, Stiles supo que la chica acólita también era virgen, confirmando su teoría. Temía que la chica acólita probablemente estuviera muerta. Su papel como acólita terminando prematuramente. Derek decidió entrar solo en la sala de calderas para salvar a la profesora. O mataría a los dos lobos, o sería asesinado. Aunque era un alfa, la fuerza de Derek era cuestionable frente a dos lobos hambrientos. Al entrar, parecía más grande e imponente. Los dos lobos sedientos de sangre dirigieron su atención hacia Jennifer. En el momento crítico, Derek intervino, luchando contra los dos lobos. Uno era su amigo, el otro su hermana. Sin querer hacerles daño, Derek usó sus manos para sujetarlos firmemente, soportando sus ataques violentos sin flaquear. Derek había cambiado. Antes criticado por su tío por su falta de emoción, ahora mostraba una profundidad de sentimiento, aunque le costaba expresarlo. A medida que el sol comenzaba a salir, Derek mantuvo su posición. Scott e Isaac llegaron, profundamente conmovidos por las acciones de Derek. Se dieron cuenta de que debían reevaluar su opinión sobre su líder. Jennifer, que había pasado la noche escondida en la sala de almacenamiento, no sabía quién era este hombre ensangrentado, pero sabía que le había salvado la vida. En el hospital, Stiles compartió sus hallazgos con Scott. Cora y Boyd no eran responsables de las muertes. Esto significaba que un asesino en serie perturbado estaba suelto en la ciudad. Stiles supuso que podría tratarse de un ritual de sacrificio vivo, y que la muerte de las 3 vírgenes era solo el comienzo. La escena se desarrolla cuando un chico llamado Kyle lleva a su amado perro al hospital de animales. Sin que Kyle lo supiera, su compañero de clase, que trabajaba allí a tiempo parcial, era en realidad un hombre lobo. Esto explicaba por qué su perro, normalmente indisciplinado, era tan obediente en manos de Scott. Era la dominancia del linaje de un hombre lobo. La enfermedad del perro fue causada por el muérdago, que también es mortal para
para los hombres lobo. Tan pronto como Kyle salió del hospital de animales, su perro huyó frenéticamente. Mientras lo buscaba, Kyle escuchó ruidos debajo de un contenedor de basura. Al inclinarse para investigar, fue mordido en el dedo, pero su perro estaba al otro lado de la calle. Si fue mordido, ¿qué lo había mordido? Impulsado por la curiosidad, Kyle se inclinó de nuevo y escuchó murmullos que se acercaban. Su perro comenzó a ladrar furiosamente, como si intentara advertirle. Los ojos de Kyle se abrieron de horror cuando de repente fue arrastrado hacia adentro. Temprano en la mañana, Derek visitó a la señorita Jennifer solo para asegurarse de que estuviera bien. Derek estaba claramente enamorado. En los vestuarios, Scott y Stiles discutieron sobre la desaparición de Kyle. Stiles estaba tanto aterrorizado como enfurecido por el asesino en serie. Temía que Kyle, siendo virgen, hubiera sido secuestrado por el asesino, al igual que él mismo, que también era virgen. Stiles declaró que necesitaba encontrar a alguien con quien acostarse esa noche. Danny, al escuchar, ofreció ayudarlo si Stiles no podía encontrar una chica. Stiles dudó por un momento y rechazó su avance. Danny se rió y dijo que estaba bromeando, pero Stiles parecía un poco decepcionado. Estaba claro que Stiles tenía sentimientos por Danny. Durante una carrera matutina, Isaac reconoció a los gemelos hombres lobo que lo habían perseguido esa noche. Los siguió, solo para caer en su trampa y ser golpeado en una zona aislada. Afortunadamente, Scott llegó para intervenir. Una pelea de 2 contra 2 estaba a punto de estallar cuando escucharon a una chica gritar. Corrieron y encontraron el cuerpo virgen de Kyle, asesinado de la misma manera horrible que las víctimas anteriores. Stiles estaba convencido de que se trataba de un sacrificio humano, mientras que Isaac culpaba a los gemelos hombres lobo, jurando vengarse por haber matado a la chica gallina que lo había salvado a costa de su vida de gallina. Mientras tanto, Cora reveló por qué había regresado a la ciudad. Quería unirse a la manada de Derek después de enterarse de que su hermano se había convertido en un alfa. Sin embargo, se encontró con una manada alfa. Antes de que los hermanos pudieran alcanzarla, una pareja alfa, Andis y Kay, atacó. Cora, siendo solo una beta, fue rápidamente dominada. Derek luchó contra Kay, pero fue fácilmente derrotado, incluso siendo empalado por una vara de metal. Su líder, Deucalion, entró entonces con aire despreocupado, queriendo hablar con Derek. En la clase de francés de Morel, Allison despertó de una pesadilla sobre su madre justo cuando sonó la campana. Después de que todos se fueron, Allison confrontó a la doctora Morel, cuestionándose mutuamente sobre su presencia en el banco esa noche. Ninguna de las dos mujeres cedió, y la doctora Morel, usando su autoridad, castigó a Allison haciéndola quedarse después de clases. En la clase de química, Scott aconsejó discretamente a Isaac que mantuviera la calma, ya que ambos sentían a los gemelos hombres lobo en el pasillo. Furioso, Isaac salió con la excusa de necesitar ir al baño. Scott intentó seguirlo, pero fue detenido por el profesor de química. En el pasillo, Isaac enfrentó a los gemelos. Aunque estaba en desventaja, Isaac avanzó. Inesperadamente, uno de los gemelos comenzó a golpear al otro, que no respondió. Isaac estaba confundido, pero encontraba esto algo satisfactorio. El gemelo golpeado rodó entonces a los pies malolientes de Isaac, atrayendo a una multitud. Isaac se dio cuenta demasiado tarde de que era una trampa. Danny, furioso por las heridas de su novio, le lanzó una mirada fulminante a Isaac. Hoy el profesor de química lo castigó haciéndolo quedarse después de clases. Scott sabía que Isaac no estaba a la altura de los gemelos alfa. Derek pensó que Deucalion había venido a matarlo, pero Deucalion se burló, diciendo que no era como su tío pervertido y que estaba allí para mostrarle cuán vasta puede ser la visión de un ciego. Parecía que la perversión de Peter era infame. Deucalion invalidó las sospechas de Peter. Quería que Derek se uniera a la manada alfa, pero como muestra de lealtad, Derek debía matar a un miembro de su propia manada, ya sea Boyd o Isaac. El resto sería eliminado por el instinto de la manada. Esa era la regla de la manada alfa. El fuerte no debe ser cargado por el débil. Después de la escuela, Scott le recordó a Isaac que no actuara impulsivamente. Sin embargo, notó al gemelo heterosexual coqueteando con Lydia. A pesar del consejo que le había dado a los demás de mantenerse calmados, el propio Scott estaba furioso. Stiles quería saber si Kyle era virgen, así que aprovechó para preguntarle a la novia de Kyle. Sabiendo que la pregunta era sensible, preguntó sutilmente si habían dormido juntos. La chica estaba tan molesta que golpeó a Stiles, pero respondió de todos modos, Kyle no era virgen. El padre sheriff de Stiles le dijo enojado que dejara de entrometerse, ya que el FBI había formado un grupo de trabajo para ayudarlo, pero Stiles pensaba que el asesino en serie tenía un patrón para seleccionar a sus víctimas. Había muchos estudiantes que se quedaban después de la escuela. El profesor de química les asignó tareas en grupos. Allison e Isaac fueron emparejados para limpiar la sala de almacenamiento, un lugar aislado donde podrían saltar chispas. Isaac, considerando que Allison era la ex de Scott, quiso cambiar de grupo, pero el profesor se negó. El casillero de Kyle estaba lleno de flores y tarjetas conmemorativas. Stiles vino a buscar pistas y descubrió que Boyd conocía a Kyle. Stiles supo por él que ambos habían participado en el cuerpo de entrenamiento. En la oscura y estrecha sala de almacenamiento, Allison e Isaac recordaron memorias mientras organizaban. Durante la batalla de los cazadores de hombres lobo, Allison había apuñalado a Isaac más de 20 veces. Allison explicó con una sonrisa que era un puñal anular, pero aún se sentía apenada. De repente, la puerta se cerró. Isaac intentó abrirla, pero encontró algo que la bloqueaba desde afuera. Pues, sin saber si era una broma o un acto intencionado, Isaac, que sufría de claustrofobia tras haber sido encerrado
encerrado en un congelador por su padre. Comenzó a entrar en pánico y golpeó la puerta. Dominado por el miedo, se volvió salvaje y se lanzó contra Allison. Justo a tiempo, Scott llegó y lo detuvo con un grito estruendoso. Isaac se calmó. Scott no lo culpó, sabiendo que era un acto deliberado, probablemente de los gemelos hombres lobo. Scott decidió contraatacar. Incapaz de encontrar un patrón, Stiles reflexionó. Los antiguos solían hacer las cosas en tríos. Tal vez el asesino en serie, tras haber matado a 3 vírgenes, pasaba a la siguiente etapa. Kyle había desaparecido. Mientras cuidaba a su perro, Stiles especuló que las próximas víctimas podrían ser 3 dueños de perros. Lydia frunció el ceño y revelando que ella tenía un perro y no lo abandonaría. Mientras tanto, Scott y su grupo ejecutaron un plan de venganza. Allison e Isaac robaron la moto de los gemelos mientras Scott jugaba con sus piezas en clase. Los gemelos se enfurecieron de inmediato. El gemelo heterosexual mordió el anzuelo, faltó a clases y fue falsamente acusado por Isaac de haber corrido por el pasillo. El profesor le creyó. Aunque la venganza fue ligera, fue molesta. Derek no se había desangrado hasta morir. Deucalion relató pacientemente su historia. Se sabía que cuanto más fuerte era el hombre lobo individual, más fuerte era la manada. Cuando Deucalion quedó ciego, un beta bajo su mando intentó reemplazarlo. Deucalion tuvo que matarlo para sobrevivir, lo que abrió una nueva puerta. La manada podía nutrir al individuo. El poder del beta que mató se fusionó con él, haciéndolo más fuerte y rápido. Deucalion siguió un camino de devoración, matando a su manada para fortalecerse. Los 4 lobos alfa que lo seguían también habían tomado ese camino, aprovechando sus beneficios. Los lobos alfa podían crear infinitamente lobos beta. Deucalion podía fabricarlos y consumirlos infinitamente para volverse más fuerte. Sin embargo, ahora se había unido a la manada alfa, lo que sugería que había alcanzado su límite. Matar lobos beta comunes ya no aportaba ganancias significativas. Deucalion tocó el rostro de Derek, notando su parecido con su madre, insinuando una conexión pasada. Le pidió a Derek que lo llamara tío, pero Derek, prefiriendo la muerte, llamó a Deucalion vaca loca. Deucalion rugió como un ganso, diciendo que era el lobo alfa definitivo en la cima de la cadena alimenticia. Incluso sus compañeros sintieron una oleada de miedo con su rugido. Sus gafas se rompieron una vez más, un evento frecuente y frustrante que ponía a prueba sus gafas. Después de eso, los 3 se fueron con aire de superioridad. Mientras tanto, Lydia se encontró en un estado semiconsciente durante una clase de música, dibujando un árbol. Solo cuando Danny le dio un codazo salió de su trance. El profesor de música tenía una regla. Si no aparecía en 15 minutos, la clase se cancelaba. Cuando todos se fueron, Lydia se acercó al piano. La grabación era del profesor practicando. De repente, tras una nota discordante del piano, la grabación explotó en un sonido como de soldados enfrentándose en combate. Al otro lado de la ciudad, Stiles buscó al veterinario, esperando que sus vastos conocimientos pudieran confirmar su teoría. Stiles sospechaba que el asesino en serie era un druida, ya que los druidas eran conocidos por ofrecer sacrificios vivos a los dioses. Sin embargo, el veterinario descartó la idea. Pensaba que alguien simplemente estaba imitando el antiguo ritual, y la imitación del druida lo enfurecía. En ese momento, Lydia llamó a Stiles para informarle que el profesor de música había desaparecido y que había sangre en el piano. Stiles y el veterinario corrieron al lugar. Lydia reprodujo la grabación extraña, lo que le dio al veterinario una idea. Las próximas víctimas del asesino en serie podrían ser médicos, guerreros o eruditos, representando diferentes fuerzas. A Stiles descubrió que el profesor de música era un ex soldado y que Kyle había estado en el cuerpo de entrenamiento de oficiales. Esta serie de asesinatos parecía estar dirigida a los guerreros. Stiles temía que Boyd fuera el próximo. Lydia tuvo un momento de claridad. Había otra persona en la escuela con formación militar, el profesor de química, graduado de West Point. Mientras corregía exámenes, el sonido de una batalla estalló en el aula. En otro lugar, Scott e Isaac fueron interceptados por los gemelos alfas. Sus bromas anteriores eran solo un calentamiento. Ahora era el momento de la verdadera pelea. Los gemelos se desnudaron y se fusionaron en su forma combinada de hombre lobo, una ventaja única por ser gemelos. Era la primera vez que Scott veía esto, y estaba demasiado atónito para pelear, pero Isaac estaba ansioso. Sin embargo, los dos no eran rivales para el lobo fusionado. De repente, Deucalion llegó. El lobo gigante se retractó como un niño regañado, dividiéndose en dos. Sin decir una palabra, Deucalion dio un golpecito a los gemelos con la punta de su bastón de ciego, una reprimenda silenciosa pero poderosa. Cuando Stiles y los demás llegaron, el profesor de química ya se había ido, dejando su bolso en el aula. Descubrieron que las notas de los exámenes formaban una palabra al unirse. El rostro del veterinario se volvió grave, dándose cuenta de que era el druida oscuro quien había hecho esto, y que podía canalizar su capacidad para dominar las fuerzas de la naturaleza. De vuelta en la guarida del lobo, Derek ordenó fríamente a Isaac que se fuera. El joven hombre lobo se sintió traicionado. Cuando Boyd y Erika dejaron la manada, él había permanecido leal. Moy ahora lo estaban expulsando. Solo Cora entendía el verdadero motivo de su hermano. Derek intentaba proteger a Isaac. Derek era un hombre de verdad. Sin tener a dónde ir, Isaac recurrió a Scott en busca de refugio. En el bosque, el profesor de química estaba atado a un árbol. Suplicó a la persona detrás del árbol que no lo matara. Resultó que había hecho muchas cosas para el druida oscuro, pero ahora fue abandonado y encontró un final trágico. La escena se desarrolla mientras la escuela organiza un partido fuera para los jugadores.
La atmósfera en el autobús escolar era tensa. Boyd e Isaac estaban deprimidos, y solo uno de los gemelos hombres lobo había venido. Como estaba sentado con Danny, estaba claro que era Ethan, el gemelo gay, sentado en la parte trasera. Scott estaba perdido en sus pensamientos. El viaje lleno de baches empeoraba su herida abdominal. Stiles estaba muy preocupado, notando que el abdomen de Scott sangraba abundantemente. Más que su herida física, Scott estaba devastado por la muerte de Derek. La escena retrocede 2 días atrás. Scott no quería que Allison fuera atacada por la manada alfa, así que la visitó, advirtiéndole que los enemigos a los que se enfrentaban esta vez no eran cazadores con los que ella podía lidiar fácilmente. Pero Allison estaba desafiante. Ella sola había capturado a Boyd y Erika en el pasado. Los dos comenzaron a enfrentarse. La intención de Scott era mostrarle que si no podía ni siquiera vencerlo a él, no tenía ninguna posibilidad contra los aterradores lobos alfa. Sin embargo, su seriedad solo irritó a Allison. Mientras Scott se iba, se encontró inesperadamente con el lobo demoníaco Deucalion en el ascensor. Scott mostró sus garras, pensando que Deucalion iba tras Allison, pero resultó que Deucalion vivía allí. Al llegar a la planta baja, Scott informó a Derek y a los demás sobre la residencia de Deucalion. Ellos ya lo sabían y planeaban un ataque de decapitación. Derek, decidido a liberarse del control, optó por lanzar un ataque sorpresa contra Deucalion al día siguiente. Scott se opuso, preguntándose por qué nadie pensaba en una solución pacífica. Peter se burló de su rectitud. A pesar de sobreestimar sus capacidades, tenderle una emboscada a Deucalion era su única oportunidad. De vuelta al presente, Scott estaba gravemente herido, pero aún debía vigilar a Boyd e Isaac. Los dos eran como bombas de tiempo, buscando constantemente problemas con Ethan para vengar a Derek. Inicialmente, Allison y Lydia eligieron conducir en lugar de tomar el autobús. Lydia no quería venir, pero Allison insistió en mantenerla alejada del hermano gemelo heterosexual de Ethan. Sin embargo, Lydia ya se había acercado al gemelo y era bastante proactiva al respecto. Un atasco de tráfico adelante detuvo el autobús, y Boyd parecía listo para causar problemas. Scott se puso a la altura, recordando las palabras del veterinario antes de la batalla, y quien le aconsejó no detener a los demás, sino dirigirlos. Bajo la dirección de Scott, Boyd recuperó la calma. Mientras tanto, Ethan seguía revisando su teléfono, esperando un mensaje, lo que hizo que Scott se sintiera incómodo. Stiles decidió usar a Danny, que no estaba al tanto de la situación, para obtener información. Al principio Danny se negó, pero después de ser bombardeado con mensajes de texto de Stiles, preguntó a regañadientes a Ethan por qué estaba tan ansioso. Ethan reveló que un familiar estaba gravemente enfermo y podría no sobrevivir la noche. Era Ennis, uno de los alfas. Morel había llevado a 3 lobos alfa a la clínica veterinaria para buscar ayuda. El veterinario, reacio a abrir la barrera, fue amenazado de muerte por la alfa Cali. El veterinario, considerándola una tonta, afirmó que no lo haría. El comportamiento duro de Cali fue percibido por Morel, quien navegaba entre ambos bandos y jugaba un papel misterioso. Finalmente, convenció al veterinario de ayudar, advirtiéndole que si Ennis moría, la manada alfa se vengaría contra Scott. El estado de Scott empeoraba. Su sangre se volvía casi negra. Incapaz de tratar su herida en el autobús, Stiles contactó a Allison y Lydia. Allison sugirió detenerse en un área de descanso para vendar a Scott, pero el entrenador se negó, respondiendo a las súplicas de Stiles con silbidos infantiles. Incluso Stiles, normalmente paciente, estaba harto. Por coincidencia, un compañero de clase que necesitaba desesperadamente ir al baño le proporcionó la excusa perfecta. Stiles, con una sonrisa diabólica, se acercó al estudiante tímido y momentos después todos salieron corriendo del autobús. Su broma había funcionado. Scott fue llevado al baño por el trío, pero su herida abdominal estaba gravemente infectada. Si solo fuera un rasguño de un lobo alfa, no debería haber sido tan grave. Lydia supuso que la infección estaba relacionada con un trauma psicológico causado por la muerte de Derek. Scott estaba consumido por la culpa. Lydia sugirió coser la herida, pensando que si Scott confiaba en su capacidad de curación, esto reactivaría su regeneración. Con el autobús listo para partir en cualquier momento, Stiles y Lydia salieron para ganar tiempo, mientras que Allison se quedó para coser la herida de Scott. Nerviosa, sus manos temblaban mientras luchaba por enhebrar la aguja, atormentada por los recuerdos de la voz burlona de su madre. Scott también cayó en los recuerdos. Para evitar más muertes, Du había organizado una reunión con Deucalion. Se encontraron en un edificio abandonado, y a pesar de las preocupaciones de Scott por su seguridad, Isaac insistió en acompañarlo. Lo que Scott no esperaba era que Derek ya había preparado una emboscada en ese lugar. Derek conocía demasiado bien a Scott. Scott intentó persuadirlo, pero Derek no estaba interesado en grandes principios. Estaba plenamente consciente del terror de Deucalion y creía que solo había una solución: matarlo. Sin embargo, Deucalion permaneció imperturbable. Entonces, sus 4 lobos alfa hicieron una entrada dramática, rodeando a Derek y su equipo, exactamente el escenario que Scott había intentado evitar. De vuelta al presente, el entrenador silbó, ordenando a todos que volvieran al autobús, pero Allison
y Scott aún no habían regresado. Ann Stiles elaboró otro plan. Incitó a Boyd e a Isaac a pelear con Ethan para retrasar la salida del autobús. Mientras tanto, Allison logró coser la herida de Scott y él se despertó de inmediato, reprochándose no haber podido detener la gran batalla y sintiéndose responsable de la muerte de Derek. Durante la provocación, el alfa Ethan no se defendió, sino que rió libremente, mostrando su diversión ante la situación. Isaac expresaba su ira y Ethan se castigaba a sí mismo. No había ganador en esta batalla. Ni el entrenador ni Danny podían detener la creciente tensión hasta que Scott intervino, gritando para detener la furia de Isaac. Mientras tanto, incapaz de encontrar el cuerpo de Derek, Peter llevó a su sobrina Cora a la clínica veterinaria, esperando un poco de suerte. Inesperadamente, los lobos alfa estaban apostados afuera. Gracias a los esfuerzos de rescate del veterinario, Ennis logró sobrevivir. Al escuchar la buena noticia, Deucalion sonrió ligeramente. Se inclinó, besó la mejilla de Ennis y luego colocó su mano con garras en su rostro. El veterinario sintió que algo no estaba bien, pero como forastero no podía intervenir y solo podía observar. Deucalion, el lobo demoníaco, se había convertido en el lobo alfa más fuerte al devorar a sus semejantes. Los lobos beta ordinarios ya no lo satisfacían. Los 4 lobos alfa que lo seguían eran tanto compañeros como alimento. La muerte de Ennis devastó a su pareja, Kaylee, que no sabía que fue su líder quien asestó el golpe fatal. Peter y Cora, escondidos en las sombras, se retiraron rápidamente, temiendo convertirse en chivos expiatorios si eran descubiertos. ¿Qué pasó exactamente durante esa gran batalla del lado de Derek? Solo Boyd y Cora quedaron en pie. Peter estaba realmente luchando. Scott e Isaac, que habían venido a negociar la paz, no tuvieron más opción que ayudarlos. Deucalion nunca intervino directamente. Sus 4 lobos alfa lucharon contra el equipo de Derek hasta el final. En verdad, solo Derek tenía una ligera ventaja, ya que estaba a la par con sus enemigos. Sin embargo, Scott y los 3 lobos beta estaban completamente superados. La herida abdominal de Scott fue causada por los lobos combinados. Un rasguño de un lobo alfa no podía sanar rápidamente en un lobo beta. En cambio, un rasguño de un lobo beta podía ser fácilmente sanado por un lobo alfa. La pareja de lobos alfa trabajó en conjunto sin problemas, derrotando a Derek y Boyd. Y los gemelos hombres lobo combinados eran más que la suma de sus partes, dejando a Scott e Isaac indefensos. Cora ya había caído a mitad de la batalla. Con el resultado claro, Deucalion finalmente habló. Le dijo a Derek que si mataba a Boyd, perdonaría a los demás. Tomar esa medida permitiría a Derek unirse a la manada alfa y emprender un camino más fuerte de devoración. Pero Derek dudó. Kaylee se burló de él por deshonrar a los lobos alfa. Deucalion volvió su atención hacia Scott, reconociendo su potencial. Sin embargo, Kaylee no estaba convencida y sugirió dejarlo liberar su potencial. Kaylee obligó a Derek a elegir entre su amigo lobo y su hermana, poniéndolo en una posición difícil. De repente, se escuchó el sonido de algo cortando el aire, seguido de una granada aturdidora que obligó a los lobos combinados a volver a su forma original. Fue Allison quien hizo una entrada poderosa. Las granadas aturdidoras de los cazadores podían cegar temporalmente a los hombres lobo. La situación dio un giro más, dando a Scott un momento para recuperar el aliento y neutralizando a los gemelos y a Kay. Scott se levantó y cargó contra Ennis. Aunque era un lobo alfa, el orgullo de Ennis no podía tolerar el desafío de un lobo beta. Los dos se enfrentaron de frente sin ninguna técnica especial. Esta confrontación atrajo la atención de Deucalion. Aunque Scott fue empujado más lejos, había resistido el ataque de un lobo alfa. El potencial de Scott estaba emergiendo, dejando entrever su ascenso, pero la posición de un lobo alfa era como un número fijo de tronos divinos. La ascensión de un nuevo lobo alfa siempre implicaba pisar el cadáver de un lobo alfa anterior, pero Scott rompió esa regla. No necesitaba tomar un legado. Alcanzó la autorrealización y se estableció como un rey de los lobos. El poder alfa de Scott fue efímero, por lo que Derek tuvo que enfrentarse a Ennis. Los dos lucharon, y Deucalion aún no intervenía. Derek y Ennis estaban empatados hasta que Scott, peleando de manera desleal, desgarró el músculo de la pantorrilla de Ennis, haciéndolos caer a ambos al suelo, probablemente hacia su muerte. Por eso Scott se sentía tan culpable y creía que Derek estaba muerto. Eso fue lo que pasó en los últimos 2 días. En la siguiente etapa del viaje, Allison y Lydia abandonaron su coche para quedarse en el autobús con los chicos. Scott finalmente tuvo la oportunidad de agradecer a Allison, reconociendo que no lo escuchó y que insistió en unirse a la batalla para brindar un apoyo crucial. En la clínica veterinaria, al ver el cuerpo sin vida de Ennis, el veterinario sintió que se avecinaba un dolor de cabeza. Culpó a Morell por involucrarse en este desastre. En la escuela, Jennifer estaba a punto de irse por el día cuando apareció un invitado inesperado. Era Derek, gravemente herido. Tras este incidente, retrocedamos al año 1977, cuando un hombre, gravemente herido, se arrastró hasta un motel. Tenía una fila de marcas de mordeduras sangrientas en el abdomen. Sabiendo que estaba condenado, apretó el gatillo justo cuando estaba a punto de transformarse en un monstruo. La sangre manchó la alfombra de la habitación 217. Durante los siguientes 30 años, este motel se convirtió en un lugar infame por los suicidios. Ese día, un equipo que viajaba para una competencia fuera de la ciudad se detuvo por casualidad aquí para pasar la noche, prometiendo una experiencia emocionante y aterradora. El motel deteriorado dejó a todos atónitos. El entrenador distribuyó las llaves de las habitaciones, recordándoles que se emparejaran con cuidado. Mientras todos buscaban sus habitaciones
habitaciones, Lydia se quedó paralizada, sintiendo una sensación de temor. Declaró sin rodeos su aversión por el lugar. Allison se encogió de hombros, sugiriendo que solo lo soportaran por una noche. Scott compartía una habitación con Stiles. Discutieron sobre el asesino en serie inspirado en los druidas. Stiles tenía 4 sospechosos. El primero era el profesor de química desaparecido, cuyo destino seguía siendo un misterio. Luego estaban Cora y el veterinario. Stiles especulaba salvajemente sobre el veterinario. No le gustaba su estilo. El último sospechoso fue una sorpresa: Lydia. Stiles temía que no se hubiera recuperado completamente y que pudiera cometer crímenes en un estado de trance. Hasta que el asesino en serie fuera atrapado, los dos chicos se sentían incómodos. Mientras tanto, Chris llegó al lugar de la batalla de los hombres lobo. A partir de los rasguños y las manchas de sangre, reconstruyó la pelea en su mente. Gracias a su experiencia con su hija ahora involucrada, Chris ya no podía quedarse de brazos cruzados. De vuelta en el motel, mientras se refrescaba, Scott notó un brillo rojo en sus ojos. Incrédulo, Stiles salió a comprar refrigerios y se encontró con Boyd, que parecía aturdido y entumecido. La máquina expendedora se atascó y Boyd rompió el cristal para recuperar la comida atrapada. Stiles se quedó allí, atónito, y luego tomó sigilosamente 3 paquetes de refrigerios. Boyd no era el único que actuaba de manera extraña. Scott se acercó a Allison mientras ella se duchaba, hablándole de manera coqueta y mostrando una sonrisa maliciosa. Allison estaba desconcertada, gritando su nombre. Scott pareció salir de su trance y se fue torpemente, o inseguro de lo que acababa de pasar. Este motel definitivamente era fuera de lo normal. Lydia fue a la recepción y notó una serie de números. El anciano propietario explicó que era el número de suicidios desde que abrió el motel, 198, y aún no terminaba. Chris, preocupado por su hija, llamó a Allison. Al enterarse del nombre y la ubicación del motel, sintió una extraña sensación de malestar y decidió ir a buscarla, pero Allison se negó. Derek, gravemente herido, fue llevado a la guarida, apoyado por Jennifer. Peter y Cora estaban ausentes. Jennifer estaba aterrorizada, viendo a Derek al borde de la muerte, incapaz de hacer otra cosa que sollozar contra su pecho peludo. Lydia le contó a Allison la extraña historia del motel. Más desconcertante que los 198 suicidios era porque el propietario lo enmarcaba y lo exhibía, aparentemente orgulloso. Mientras Lydia despotricaba, de repente escuchó una conversación en la habitación de al lado, una pareja preparando un doble suicidio, seguida de 2 disparos. Lydia se cubrió la boca en estado de shock, pero Allison no escuchó nada. Corrieron a la habitación 216, encontrándola en renovación y sin nadie. Lydia notó extraños patrones en las tablas de madera que parecían 2 personas gritando de dolor. Era increíblemente extraño. Mientras iba por hielo, Boyd escuchó de repente la voz de Erika preguntándole por qué la había abandonado. Boyd se quedó paralizado, apartando nerviosamente el hielo, para finalmente encontrar el cuerpo de Erika. Estaba aterrorizado. Este motel estaba envuelto en vibraciones inquietantes, y todos los que se quedaban allí estaban mentalmente afectados. Las 2 mujeres decidieron investigar. Fueron a la recepción, pero no encontraron a la anciana propietaria. Sin embargo, notaron que el número de suicidios había aumentado a 201. Antes era solo 198, lo que sugería que 3 personas más podrían haberse quitado la vida, o que 3 personas estaban a punto de hacerlo. Isaac, que dormía como cerdo, fue repentinamente despertado por un ruido metálico. Sonaba como si alguien estuviera repariendo un electrodoméstico encima de él. Podía escuchar claramente la voz de su padre fallecido, reprendiendo a su yo más joven. Su padre violento era su demonio interior. Isaac cayó poco a poco en la desesperación, saltando sobre la cama y enterrando su cabeza en la almohada. Ya no parecía un hombre lobo, y al instante siguiente se encontró dentro de un refrigerador. Scott recibió una llamada de su madre que parecía estar llorando. Su corazón dio un vuelco mientras preguntaba ansiosamente qué pasaba. Su madre le dijo que mirara por la ventana. Vio a Deucalion sosteniendo a su madre como rehén. Deucalion dijo que Scott ahora era un lobo alfa, pero Scott insistió en que no lo era, creyendo que Derek aún estaba vivo. Deucalion afirmó que Derek estaba muerto, por eso había venido por Scott. Al instante siguiente, mató a la madre de Scott. Mientras Scott estaba abrumado por el dolor, escuchó a Stiles llamarlo desde atrás. Fue como despertar de un sueño. Miró de nuevo por la ventana y no encontró a nadie. La alucinación había sido demasiado real. Stiles, perplejo, se preguntó por qué todos actuaban tan extrañamente. De repente, recibió un mensaje de texto de Lydia pidiéndole que se encontraran a solas para una sesión de yoga hormonal. Viendo a Scott en un estado de trance, Stiles se fue silenciosamente. Mientras entrenaba con Danny, Ethan notó las cicatrices en las costillas de Danny y supo que tenía una deformidad congénita del cartílago que requería implantes. Ethan consideró convertir a Danny en un hombre lobo gay y preguntó en broma si Danny quería que su defecto fuera curado. Danny, sin embargo, estaba contento, sintiéndose como un sobreviviente. Mientras los dos volvían a intimar, la columna vertebral de Ethan se partió de repente y, en pánico, se escondió en el baño, descubriendo un rostro humano emergiendo en su abdomen como si alguien estuviera atrapado dentro. Aterrado, abandonó su momento íntimo pero maloliente. Allison y los otros 2 discutieron el comportamiento extraño de Boyd y Scott. Lydia encontró una Biblia en el armario con recortes de periódico que informaban sobre suicidios en la habitación 217. Especularon que cada habitación podría tener una Biblia con recortes similares. El propietario tenía un sentido del humor mórbido. Decidieron revisar la habitación contigua, pero encontraron la habitación
habitación 216 cerrada con llave, con el sonido de una motosierra viniendo del interior. Entraron por la fuerza y encontraron a Ethan sosteniendo una sierra, a punto de abrirse el vientre. Styles se apresuró a detenerlo y Lydia cortó la electricidad justo a tiempo, salvando a Styles de cualquier daño. Ethan, aún desesperado, fue quemado por la estufa durante la pelea, lo que lo trajo de vuelta a la realidad. Huyó, aterrorizado, sin agradecer su ayuda. Allison fue a ver a Scott. Después de que se fue, Ann Styles miró a Lydia con cansancio, recordando un incidente similar durante su fiesta de cumpleaños cuando ella drogó a todos con acónito. Mientras tanto, Boyd estaba sentado junto a la cama, escuchando la voz de Erika en la radio, incapaz de apagarla. Consumido por la culpa, colapsó, llenó la bañera y se sumergió en ella con una caja fuerte, intentando ahogarse. Al mismo tiempo, Lydia sintió algo. Escuchó a un bebé llorando, una madre a punto de ahogar a su hijo, un evento trágico que había ocurrido alguna vez en el motel. Como un espejismo del río del tiempo, Lydia sabía que esto presagiaba una tragedia inminente. Sus habilidades seguían siendo un misterio, pero comenzaba a descubrirlas. Poco después, Styles y Lydia encontraron a Boyd ahogándose. El desagüe estaba debajo de él y la caja fuerte era demasiado pesada. Estaban perdidos. Styles recordó que Ethan se había despertado de una quemadura y sugirió usar calor, pero Boyd estaba bajo el agua. Lydia recordó que su autobús escolar tenía bengalas que podían arder bajo el agua. Después de que Styles recuperó la bengala, Lydia escuchó llantos debajo de la cama, encontrando a Isaac acurrucado allí. Usaron la bengala para salvar a Boyd del agua y luego liberaron a Isaac de debajo de la cama. Del otro lado, después de que Derek despertó, le aconsejó sin rodeos a Jennifer que se fuera, confesando que todos los que se acercaban demasiado a él terminaban heridos. Pero Jennifer presionó lentamente sus labios contra los de Derek. Parecía que Derek tenía un golpe de suerte en el amor. Mientras tanto, Scott era el más incómodo de los 4 hombres lobo. Estaba empapado en gasolina, listo para inmolarse, Dan impidiendo que sus compañeros se acercaran, mucho menos que lo salvaran. A pesar de las súplicas de su novia, permaneció impasible, sosteniendo firmemente un cóctel Molotov. Murmullos inquietantes llenaron su mente, instándolo a prenderse fuego. Allison avanzó, intentando disuadirlo, pero Scott estaba desanimado, queriendo morir para apaciguar el espíritu de Derek. Al final, no podía perdonarse por haber causado la muerte de Derek, ignorando que Derek estaba divirtiéndose en otro lugar. Alguien intentaba morir por culpa de él, pero Scott no quería ver a nadie más morir por su causa. Pensaba que esta era la mejor solución. El amor de Allison no pudo hacerle cambiar de opinión en ese momento. Styles intervino, gritando que esa no era la verdadera intención de Scott y que alguien controlaba su mente. Mientras Derek y Jennifer disfrutaban de su sesión de yoga hormonal juntos, todas las heridas de Derek sanaron. Mientras tanto, Scott estaba atrapado en una espiral descendente, creyendo que cada tragedia provenía de esa noche en que fue mordido por un hombre lobo. Estaba a punto de prenderse fuego cuando Styles avanzó, demostrando su vínculo a través de la acción. Styles arriesgó su vida, usando una emoción sincera para afectar a Scott. Era una hermandad que compartía la vida y la muerte. Styles tomó el cóctel Molotov de Scott y lo arrojó a un lado, pero una ráfaga de viento maligno lo sopló hacia la gasolina. Lydia fue la primera en notarlo, gritando mientras arrojaba su cuerpo pesado sobre Scott y Styles. Lydia se giró y vio una figura oscura en las llamas, el rostro siniestro de la gamba de abrigo negro, imitando a un druida realizando sacrificios oscuros. Esa noche era corriente para la mayoría de las personas, pero peligrosa para Scott y sus amigos, lo que los llevó a evitar regresar al motel y pasar la noche en el autobús escolar. A la mañana siguiente, el entrenador anunció que el partido fue cancelado y que debían regresar. Ethan reveló que Derek no estaba muerto, ya que cuando rescataron a Ennis, Derek ya había desaparecido. Scott, al escuchar esto, se revitalizó, pero Ethan declaró que Derek había matado a uno de los alfas. Esto significaba que solo había 2 resultados posibles: o se unía a la manada de lobos alfa o eliminaba a los suyos. Cuando el entrenador subió al autobús, Lydia notó polvo morado en su ropa, especialmente donde estaba su silbato. Revisó rápidamente y encontró polvo de acónito dentro del silbato. Cada vez que el entrenador silbaba, envenenaba sin saberlo a los 4 hombres lobo, permitiendo al druida oscuro perturbar sus mentes. Inesperadamente, el patriarca cazador, Gerard, aún estaba vivo, aunque su cuerpo estaba en descomposición, con sangre diabética goteando constantemente de su boca y nariz. Chris solo quería preguntarle una cosa. En 1977, su tío se suicidó en la habitación 217 de este motel, el hombre visto al comienzo de este episodio. Chris quería saber qué lobo alfa lo había mordido. Gerard dijo que la escena se traslada al hospital, que recibe un grupo de pacientes de un choque en cadena de 10 autos, pero los médicos de urgencias han desaparecido misteriosamente, dejando solo a los médicos de la ciudad para brindar apoyo. Scott, al escuchar los gritos de una mujer, colocó su mano sobre la de ella, y se desarrolló una escena milagrosa. El dolor de la mujer se transfirió a su cuerpo. Scott, el futuro hombre lobo alfa, ya tiene la capacidad de curación definitiva para absorber el sufrimiento de los demás.
Mientras tanto, los médicos que salían corriendo de la ciudad se encontraron con eventos extraños con mariposas invadiendo sus autos. Al principio considerados románticos, las mariposas pronto abrumaron al médico, entrando incluso en su boca. Horrorizado, el médico vio un rostro fantasmagórico y descompuesto en el retrovisor, revelando que el druida negro estaba de nuevo en acción. Danny, luchando por respirar, es llevado al hospital por su novio hombre lobo, Ethan. Scott atendió a Danny, descubriendo muérdago en su vómito, revelando que alguien lo había saboteado. Aunque el médico principal estaba ausente, Melissa, con sus años de experiencia, logró estabilizar a Danny con una jeringa. Ethan expresó su gratitud, pero le debía otro favor a Scott. Mientras Scott se preparaba para irse, Ethan declaró que protegería a Danny del caos, pero no podía garantizar la seguridad de Lydia. Ella era demasiado importante. En ese momento, vieron un auto acercándose en zigzag, probablemente desde la ciudad, pero estaba vacío. Encontraron una mariposa dentro, y con 2 médicos ya desaparecidos esa noche, Stiles sospechó que el druida negro estaba iniciando un nuevo sacrificio, esta vez dirigido a los médicos. El sheriff recibió la noticia de que el cuerpo de un médico había sido encontrado, con espectadores que incluían a Deucalion y Chris. En otro lugar, Derek había estado luchando recientemente, enfrentándose a acusaciones injustificadas y amenazas de muerte de Kylie, quien había perdido a su pareja. Como Melissa se consideraba semimédica, Scott e Isaac permanecieron a su lado para asegurarse de que no fuera la próxima víctima. En clase, mientras Scott e Isaac se preocupaban por la próxima víctima posible, Scott recibió una llamada del veterinario, quien estaba desanimado por la revelación de que incluso los veterinarios estaban siendo atacados. El veterinario había sido secuestrado en el momento en que Scott llegó al hospital de animales, y el sheriff lo siguió rápidamente. Tenían la intención de revelar todo, pero la doctora Morell llegó y los guió para encontrar a alguien que pudiera darles una visión sobre los fenómenos sobrenaturales. Ambos pensaron en Lydia. Mientras tanto, Boyd e Isaac fueron a ayudar, aunque Derek los reprendió por regresar a la escuela. Estaban listos para tender una trampa. Lydia estaba en un momento apasionado con el lobo gemelo heterosexual, cuando una alarma de incendio los interrumpió. Después de que el lobo gemelo se fue, Cora detuvo a Lydia, revelando que ella estaba detrás de la alarma de incendio. Advirtió a Lydia que terminara su relación con el lobo gemelo por el bien de Derek. Lydia, imperturbable por esto, argumentó que su ex era una criatura lagarto asesina, así que salir con un lobo alfa no era gran cosa. Mientras Cora se preparaba para pasar a la acción, Stiles intervino, recordándole a Cora sus lazos con Derek. Usando su oído mejorado, Scott siguió los golpes rítmicos hasta la sala de música, donde encontró al lobo demoníaco, Deucalion, quien afirmó que podía ayudar a encontrar al veterinario, pero quería jugar un juego, lo que llevó a Scott a sospechar que él era el secuestrador. Stiles intentó activar los poderes de Lydia jugando con una tabla Ouija con 2 chicas. Después de hacer una pregunta, las 2 miraron a Lydia con ansiedad, solo para encontrarla soñando despierta. La sesión de la tabla Ouija fracasó. Stiles luego le dio a Lydia la llave de la clínica veterinaria, colocándola en su palma, y le pidió que sintiera la ubicación del veterinario. Lydia solo se quejó de que la llave estaba demasiado fría, y este intento de lectura psíquica también falló. Desencadenar las habilidades de Lydia parecía casi imposible. Deucalion propuso un juego. Si Scott podía arrebatarle su bastón de ciego, revelaría la ubicación exacta del veterinario. Desafortunadamente, Scott saltó como mono, pero nunca pudo tocar el bastón, mucho menos tomarlo. Después de varios intentos, Deucalion reveló la punta de flecha en el bastón. Scott no logró atraparlo y, en cambio, fue apuñalado en el pecho. Deucalion le dijo que no era él quien había secuestrado al veterinario. Como lobo demoníaco se consideraba un segador y no sacrificaría seres vivos para rezar a los dioses. Luego reveló que alguien moriría esa noche, porque Kylie iba a vengarse de Derek. Scott se vio obligado a elegir entre salvar al veterinario o a Derek. Deucalion sonrió y dijo que ya le había dado la pista, refiriéndose a la herida en el pecho de Scott. Stiles inventó la escritura automática, donde el escritor produce contenido inconscientemente. Lydia dibujó un árbol, lo que frustró a Stiles. Había probado todas las formas de comunicación psíquica con Lydia, pero todas habían fallado. Sin embargo, no era la primera vez que Lydia dibujaba un árbol, tal vez insinuando algo importante. Lydia se sintió desanimada, insistiendo en que no era medium. Justo en ese momento, Scott llegó, habiendo descifrado la herida en su pecho. La noche anterior, Danny había sobrevivido con una herida similar, lo que indicaba que el muérdago estaba involucrado, una herramienta del druida negro. Como Danny no era médico, el druida negro debía tener otra razón para atacarlo. El grupo decidió dirigirse al hospital, pero Allison luego envió un mensaje diciendo que había encontrado pistas, así que se dividieron en 2 grupos. En el hospital se encontró el cuerpo de un segundo médico. Las 2 víctimas habían muerto por asfixia sin ninguna marca en el cuello. Melissa dedujo que las víctimas habían
habían sido colgadas, obligándolas a levantarse para respirar hasta que agotaban sus fuerzas y se asfixiaban. El suelo estaba inundado de cables eléctricos bajo tensión arrojados al agua, creando una barrera eléctrica mortal para los hombres lobo. Aunque el enemigo no podía entrar, los movimientos eran casi imposibles para los que estaban dentro. Scott llegó a la casa de Allison, donde ella le mostró un mapa perteneciente a su padre. A primera vista parecía normal, pero bajo la luz aparecieron 12 ubicaciones marcadas, de las cuales 6 correspondían a sitios de sacrificios anteriores. Scott quedó impactado, dándose cuenta de que Chris podría haber descubierto un patrón. Entre las 6 ubicaciones restantes, una probablemente era donde sacrificarían al veterinario. Styles se coló en la habitación de hospital de Danny, sintiéndose culpable mientras Danny dormía plácidamente. Encontró el proyecto de Danny sobre corrientes geomagnéticas y estaba convencido de que Danny había descubierto algo importante. Derek y su equipo pasaron horas instalando una trampa eléctrica, solo para que el enemigo cortara el interruptor principal, volviéndola inútil. Kaylee, junto con los gemelos, llegaron buscando venganza, tomando a Jennifer como rehén para forzar a Derek a un combate 1 contra 1. Dodge Scott y su grupo examinaron el proyecto de Danny y encontraron anotaciones del profesor de química, quien lo había rechazado como pseudociencia, instando a Danny a elegir otro tema. Supusieron que el sacrificio del profesor podría estar relacionado con esto. Danny tenía un mapa idéntico al de Chris, marcando todas las corrientes geomagnéticas. Al comparar los dos mapas, se dieron cuenta de que todos los sitios de sacrificio estaban en líneas geomagnéticas. Las ubicaciones de los 2 médicos secuestrados estaban en una de estas líneas, y la ubicación del veterinario estaba entre esos 2 puntos. Combinando esto con los puntos marcados por Chris, concluyeron que la bóveda abandonada era el lugar a investigar. Mientras tanto, el veterinario estaba al borde de la asfixia, incapaz de levantarse más tiempo. Los 4 se prepararon para partir. Pero recibieron un mensaje de Boyd. Su trampa había sido fácilmente desmantelada y necesitaban refuerzos con urgencia. Como Deucalion lo había dicho, Scott solo podía salvar a uno, al veterinario o a Derek. Scott decidió salvar al veterinario mientras los otros 3 fueron a apoyar a Derek, decididos a salvar a ambos. Kaylee dominaba a Derek a pesar de su resistencia inicial. Mientras tanto, Scott corrió hacia la bóveda y encontró al veterinario apenas vivo. Cargó hacia adelante, pero fue detenido por una barrera. El veterinario estaba rodeado por un círculo de cenizas de Serval. Scott empujó hacia adelante. Cuanto más se acercaba, más fuerte era la resistencia. Usando toda su fuerza, su rugido despertó al veterinario. El veterinario fue testigo de un milagro cuando los ojos amarillos de Scott se volvieron rojos, liberando su potencial. Aunque Scott fue repelido por la barrera, una sonrisa apareció en el rostro del veterinario. Scott estaba decidido a no dejar que su mentor y amigo muriera. En el momento crítico, el sheriff llegó y disparó a la cuerda, liberando al veterinario. La batalla con los lobos alfa estaba llegando a su fin. Derek no era rival para Kaylee. De repente, Isaac recibió un mensaje. Styles, Lydia y Cora estaban en camino para restablecer la energía. Pero antes de que pudiera advertirles, la piscina se convirtió en una trampa electrificada, inmovilizando momentáneamente a Boyd. Los gemelos alfa agarraron a Derek, pero Kaylee no le dio el golpe final. En cambio, levantó a Boyd y obligó a Derek a matarlo. Kaylee no buscaba vengarse. Quería reclutar a Derek, prometiendo regresar en la próxima luna llena. El veterinario y Derek fueron salvados, pero nadie esperaba que Boyd fuera quien muriera esa noche. Derek, avergonzado, intentó detener el sangrado de Boyd. Con su último aliento, Boyd preguntó qué había pasado durante el eclipse. Esas fueron las últimas palabras de Erika antes de su muerte, y ahora eran las suyas. Nunca había superado ese momento de miedo. Derek, destrozado, se arrodilló junto a él. Los otros 3 llegaron, con Cora sosteniendo el cuerpo de Boyd en lágrimas. En otro lugar, Chris enfrentó a su padre Gerard, exigiendo respuestas sobre esa persona, refiriéndose ya sea a Deucalion o al druida negro. Gerard permaneció en silencio, lo que llevó a Chris a irse furioso. Poco después, Allison llegó, planteando la posibilidad de que Gerard intentara controlarla de nuevo. El sheriff encontró la bóveda al reconocer un símbolo similar a la marca celta de la clínica. Después de llamar a una ambulancia, el veterinario habló con entusiasmo con Scott sobre sus ojos rojos. Incapaz de ocultar su emoción, el veterinario explicó que Scott era un prodigio raro, un lobo beta transformándose en alfa sin robar ni tomar el poder, impulsado por una fuerza interna. El veterinario siempre había creído que Scott estaba destinado a la grandeza, por eso lo había guiado con tanta diligencia. Scott estuvo en un estado de trance por un tiempo, y el veterinario se dio cuenta de que el verdadero objetivo de Deucalion no era Derek, sino Scott. La escena retrocede a un joven Derek, huyendo, intentando escapar de sus perseguidores. Un grupo de cazadores se acerca hacia él. En su frenética huida, choca con otro hombre lobo. El hombre lo reconoce como un miembro de la familia Hale. De repente, con un silbido agudo, una flecha atraviesa la garganta del hombre. Es el destino de los hombres lobo,
cazados por rastreadores implacables. El joven Derek queda congelado por el impacto. En una fracción de segundo, se dispara otra flecha, pero es interceptada por el tío de Derek, Peter. El tío y el sobrino logran escapar a un hueco subterráneo en un árbol, eludiendo a los cazadores. Sin embargo, los eventos de esa noche son solo la chispa que desencadenará una tormenta de sangre y caos. La madre de Derek es la líder suprema del mundo de los hombres lobo. Este episodio revelará el pasado oculto de Derek y el ascenso del lobo demoníaco Deucalion. Desde la batalla contra los lobos alfa, Derek ha desaparecido, abrumado por la culpa. Solo Stiles se preocupa por él. Busca a Cora para saber más sobre el pasado de Derek, pero Cora no sabe mucho sobre su hermano. Se dirigen a su tío Peter en busca de respuestas. Peter describe a Derek diciendo que era como Scott. De Peter, Stiles aprende que Derek fue completamente transformado por una historia de amor pasada. Pasó de tener un corazón puro a convertirse en una bestia furiosa. Antes de convertirse en alfa, los ojos de Derek eran azules, un cambio que también estaba relacionado con esa relación pasada. Stiles había asumido que los ojos azules eran genéticos, pero había más en la historia. Mientras tanto, Allison lleva a Scott a visitar a su abuelo. Gerard no es una reunión familiar. La razón de la visita de Scott es un trato propuesto por Gerard. Si Scott puede aliviar su dolor, Gerard revelará todo lo que sabe, incluidos algunos secretos largamente enterrados. Tras transferir el dolor, Gerard no se apresura a contar sus historias. En cambio, hace preguntas sobre el druida negro. Cuando el veterinario fue rescatado anteriormente, la policía encontró a un cuarto médico que había sido sacrificado, como si el druida negro hubiera anticipado la supervivencia del veterinario. El anciano comienza entonces a sembrar discordia, sugiriendo que el casi sacrificio del veterinario fue una artimaña autoinfligida. Pero Scott conoce la verdadera naturaleza del veterinario y denuncia el engaño de Gerard. En la temporada anterior, Gerard no logró transformarse en hombre lobo debido al envenenamiento de Scott. Aunque exuda continuamente sangre negra de su boca y nariz, el cáncer en él ha desaparecido, convirtiéndolo en una anomalía médica. Scott pregunta cómo vencer a Deucalion. El anciano sacude la cabeza, diciendo que es imposible ya que lo intentó. Allison conoce demasiado bien a su abuelo y urge a Scott a irse de inmediato. Al ver su determinación, Gerard revela que, aunque Deucalion está ciego, no está completamente ciego. En la escuela, Derek estaba enamorado de una chica llamada Paige. Como muchos jóvenes, hacía cosas para molestarla, pero era solo su manera de mostrar interés. Finalmente, la persistencia de Derek conquistó a Paige, y se encontraban a menudo en secreto en una destilería abandonada fuera de la ciudad. Sintiendo que alguien se acercaba, Derek y Paige se van rápidamente. Poco después, el trío de hombres lobo, Deucalion, Kay y Ennis, se reúnen nuevamente. En ese entonces, cada uno de ellos aún era el líder de su propia manada. El hombre lobo que fue atravesado por una flecha en la garganta por el cazador era uno de los hombres de Ennis. Ennis, furioso, propone vengarse de los cazadores, pero los hombres lobo no están unidos. Kaylee se burla de Ennis, diciendo que la muerte de sus hombres no le concierne. Deucalion, sin embargo, sugiere que los cazadores no matan a los hombres lobo sin razón, ya que el hombre de Ennis había matado a alguien primero. Mientras tanto, Gerard también relata los eventos de esa noche, sabiendo incluso más que Peter. La razón por la que los tres lobos alfa se reunieron fue debido a un lobo alfa excepcionalmente poderoso en la ciudad, y uno de los pocos que podía cambiar de forma. Buscaron su consejo y orientación. En medio de su discusión, un aullido los silencia a todos, y aparece un lobo gigante con ojos rojos. Por la mirada de Deucalion, está claro que lo admira. El lobo se transforma en una mujer desnuda, que en realidad es la madre de Derek. Ella está de acuerdo con Deucalion, afirmando que la venganza solo engendra más venganza. Sin embargo, Ennis es obstinado. Talla un patrón en espiral en una hoja de metal con sus garras, demostrando su determinación de vengarse. El flashback termina ahí, y Peter le explica a Stiles que perder a un miembro de la manada es como perder una extremidad, y Ennis ni siquiera pudo encontrar el cuerpo de su hombre, lo que alimentó su rabia. Ennis causó estragos en el hospital, exigiendo el cuerpo. En ese entonces, mas el padre de Stiles era el ayudante del sheriff. Stiles y su padre están curiosos por saber cómo esto está relacionado con Derek. Peter afirma que todo está conectado, no solo un momento único, sino una serie de eventos. Al enterarse de la existencia del miembro perdido de la manada de Ennis, Derek vio una oportunidad. Temiendo perder a Paige, está consumido por la preocupación, ya que pertenecen a mundos diferentes. Un día, el pícaro Peter se cuela en la escuela, burlándose del enamoramiento de Derek. Derek amenaza con llamar a seguridad para deshacerse de su tío, pero Peter insiste en que Derek y Paige
están hechos el uno para el otro, y le sugiere a Derek que transforme a Paige en hombre lobo. Por casualidad, hay una vacante en la manada de Ennis. De esta manera, Derek no tendría que preocuparse por su identidad de hombre lobo, y podrían estar juntos para siempre. Al principio, Derek se niega, pero Peter lo convence con persistencia. Solo un lobo alfa puede transformar a alguien en hombre lobo, pero la madre de Derek nunca lo haría. Como los tres alfas no permanecerían mucho tiempo en la ciudad, Derek decide arriesgarse. La historia de Gerard llega a la parte del hueco del árbol. Él y su hijo descubren un nudo celta de 5 ramas tallado en las raíces con manchas de sangre sacrificial. Esto significa un santuario druídico, un lugar de encuentro sagrado elegido por sus grandes árboles antiguos. Gerard les revela que el veterinario es un druida. Las generaciones antiguas de hombres lobo tenían lazos estrechos con los druidas, considerándolos emisarios y consejeros. Mientras tanto, Peter también le explica a Styles qué es un druida, destacando que solo los lobos alfa conocen la verdadera identidad de los druidas. El veterinario es consejero de la familia de Derek, mientras su hermana sirve como consejera profesional de Deucalion. Esto explica por qué Morell aparece a menudo en los campos enemigos revisitando el pasado. Deucalion y la madre de Derek contactaron al veterinario para discutir una tregua con los cazadores. En ese entonces, Gerard era conocido, en la cima de su poder, y sus horribles habilidades de disección humana asustaban a los hombres lobo. Incluso la madre de Derek era reacia a enfrentarse a él. Deucalion, sin embargo, se burló, preguntando si tenían tan poca fe en la humanidad. Pensaba que incluso Gerard consideraría la vida de sus hombres y que una tregua era la mejor solución. El veterinario luego compartió una fábula sobre un escorpión y una rana. El escorpión picó a la rana a mitad del río, a pesar de su promesa de no hacerlo, causando la muerte de ambos. Era simplemente la naturaleza del escorpión. La confianza de Deucalion en la naturaleza humana no fue el error. El error fue confiar en un demonio con forma humana. A pesar de las advertencias, Deucalion insistió en intentarlo. En la escuela, por la noche, Paige se quedó hasta tarde como de costumbre para una cita, pero se encontró con un monstruo de ojos rojos. Era Ennis, que había sido enviado por Peter para ofrecer un regalo a Paige. Mientras tanto, Derek esperaba ansiosamente en el vestidor, cada segundo en agonía. Cora interrumpe la historia, curiosa por saber por qué Ennis accedió a ayudar. Peter explica que, al ayudar a Derek, Tana Ennis esperaba ganarse el favor de la madre de Derek, con quien todos querían aliarse en ese entonces. Al escuchar gritos en el pasillo, Derek no pudo quedarse quieto. Corrió para detener a Ennis, con Peter observando desde las sombras. Aunque Ennis no quería hacerle daño a Derek, lo inmovilizó en el suelo, obligándolo a ver cómo su amada Paige se deterioraba. Era más doloroso que la muerte. Peter pudo haber tenido buenas intenciones, pero terminó causando daño. Mientras tanto, Gerard recuerda su pasado con Deucalion, sin mostrar sorpresa al recibir la invitación. Siempre creyó que era una treta de los hombres lobo. Scott se pregunta cómo podía saber que Gerard no buscaba sinceramente la paz. Gerard responde con la misma fábula del escorpión y la rana. Para el veterinario, Gerard era el escorpión, y mientras que Gerard veía a los hombres lobo como los escorpiones. La negociación estaba destinada a fallar desde el principio. Ambas partes en la reunión eran figuras importantes, el líder de los lobos alfa y el patriarca de los cazadores. Gerard se maravilla de la elección de la destilería como lugar de encuentro, usando el proceso de destilación como una metáfora para la separación de los hombres lobo y los cazadores. Deucalion usó la misma metáfora para expresar su intención de reconciliación, pero Gerard liberó gas tóxico del alambique, habiendo tomado el antídoto previamente. Esto demostró que él era el verdadero escorpión. Sin embargo, Gerard distorsionó los hechos en su relato, afirmando que había sido emboscado y atacado, una mentira comparable al engaño de Peter. La realidad era que Gerard primero masacró a sus propios hombres, de aquellos que apoyaban la tregua, con un garrote de acónito, recogiendo sus cabezas con calma. La visión del mundo de Deucalion se hizo añicos, protestando que era su propia gente, pero Gerard respondió fríamente, porque apoyaban la tregua. Deucalion había subestimado la oscuridad de la naturaleza humana. Desesperadamente, se arrastró hacia la salida. De vuelta en los recuerdos, Peter siente un pinchazo de culpa y tristeza, habiendo causado la muerte de una joven y vertido un corazón puro en el tocón de árbol mágico llamado Nemeton. Paige descansa en los brazos de Derek. Su herida no sanaba, indicando que no se había transformado. En la historia de Gerard, solo Deucalion logró escapar, pero estaba débil y vulnerable, como un cordero en el matadero. Gerard lo miró con una sonrisa benevolente. Deucalion, lleno de frustración, dijo que había planeado la paz. No se suponía que ocurriera así. Gerard se burló, diciendo que no había planeado lo suficiente. Luego sacó 2 flechas y las clavó en los ojos de Deucalion. Fue Gerard quien causó la ceguera de Deucalion. A pesar de los esfuerzos de Deucalion por buscar la paz, se encontró con un demonio con forma humana. A partir de ese momento, el mundo ganó otro demonio,
extraño, el lobo demoníaco, Deucalion. Derek absorbió el dolor de Paige, pero Paige sabía que estaba muriendo. Le pidió a Derek que pusiera fin a su sufrimiento. Lo único que podía hacer, con sus ojos dorados brillando, era terminar con la vida de su amada con sus garras de lobo. Tras perder a su amor, los ojos dorados de Derek se volvieron de un azul acero. Gerard no mató a Deucalion directamente. Como rival, Em entendía las reglas tácitas entre los hombres lobo. Un lobo alfa ciego solo serviría como un trampolín para un nuevo líder. Deucalion fue llevado al veterinario para ser tratado. Aunque sus globos oculares podían sanar, su visión había desaparecido. Soltó un rugido histérico. La oscuridad de la naturaleza humana le dolía más que su ceguera. Después de que el veterinario y la madre de Derek se fueron, el asistente de confianza de Deucalion intentó tomar el poder alfa, traición y engaño. Atónito, Deucalion, ese día, lleno de rabia, se dio cuenta de que en su forma humana había ganado la visión del lobo. Tras matar brutalmente a su hombre, se abrió un nuevo camino para él, fortalecerse devorando a los suyos. Por esto, Gerard había creado un monstruo. Allison sugirió que podrían usar esto contra él, y Scott estuvo de acuerdo, Lan habiendo aprendido mucho de este encuentro. Mientras se preparaban para irse, Gerard exigió otra recompensa. Scott lo ayudó a regañadientes a aliviar el dolor. El anciano expresó de repente remordimiento, pero Scott lo confrontó fríamente, diciendo que había mentido toda la noche. Los hombres lobo pueden escuchar los latidos del corazón para detectar mentiras. Lo advirtió que si sus mentiras causaban daño, no solo le quitaría su dolor. La historia de amor de Derek dejó a Stiles triste, pero también escéptico, ya que el relato en primera persona de Peter podría estar sesgado o embellecido. Peter y Gerard, ambos maestros manipuladores, tendrían dificultades para engañar a la generación más joven. La madre encontró a su hijo Derek en el Nemetón sagrado. Sus ojos dorados, antes radiantes, ahora de un azul frío. De vuelta al presente, Derek, no ha desaparecido, se había estado escondiendo en la destilería durante años. Años atrás, la espiral que simbolizaba la venganza era ahora su deseo más profundo. La escena se traslada a una policía que recibe un informe y se aventura sola para investigar en la escuela. Su walkie-talkie transmitía el sonido de una batalla encarnizada, y un cuerpo era arrastrado al final del pasillo, con su mitad superior oculta a la vista. La escuela estaba envuelta en una atmósfera extraña. Con aprensión, entró al baño, solo para encontrar su propio cuerpo sin vida. El terror, la impotencia y la confusión la invadieron mientras jadeaba. De repente, fue estrangulada por detrás por un rostro horrible y deformado. Era el druida oscuro caído. Un nuevo ciclo de sacrificios vivos estaba a punto de comenzar. Mientras tanto, Scott y sus 3 amigos se reunieron en la escuela porque Lydia, en un estado de trance, había sido atraída misteriosamente hacia allí. Sus habilidades eran enigmáticas, y esta vez, y sabiamente llevó a los demás con ella para investigar. Como era de esperar, encontraron al oficial muerto en el memorial de la escuela. La ciudad había estado plagada por una serie de incidentes, y esa noche estaba programado un concierto en la escuela para llorar a las víctimas. Como Allison había faltado a clases esa mañana, Scott le pidió a Isaac que la vigilara, una excusa perfecta para crearles una oportunidad. En la clase de Jennifer, Lydia comenzó a dibujar árboles nuevamente. Este árbol en particular podría estar relacionado con el bosquecillo sagrado del druida. Jennifer vio el dibujo y pareció incómoda, pero continuó discutiendo sobre los orígenes de los modismos. Cuando mencionó ciertos términos específicos de la industria, Scott tuvo una idea. Tal vez el druida oscuro había sido alguna vez el guardián de los hombres lobo, y sugirió que hablaran con Ethan, uno de los gemelos hombres lobo. Stiles, sin embargo, señaló con preocupación que ver a Ethan significaba sortear a su hermano gemelo. En ese momento, el gemelo heterosexual estaba reprendiendo a Ethan y a Danny, diciéndoles que dejaran de traficar con hormonas. Consideraba a Scott una amenaza, pero Ethan, habiendo sido salvado por Scott varias veces, sabía que era una buena persona y sentía que la amenaza había terminado. Los gemelos hombres lobo eran inseparables. Entonces, ¿cómo distraer al heterosexual? Scott y Stiles miraron a Lydia. Tal vez ella podría usar su encanto. Desde la muerte de Boyd, Lydia había ignorado al gemelo heterosexual, por lo que él quedó impactado por su atención repentina. Pero el gemelo heterosexual no tenía opción. En la manada alfa, la jerarquía era crucial y los gemelos estaban en la base. Justo en ese momento, alguien rascó un símbolo en espiral en las puertas y ventanas, sugiriendo que tal vez era Derek buscando vengarse. Mientras tanto, Scott y Stiles aprovecharon la oportunidad para hablar con Ethan. Aunque conflictivo, Ethan dijo que, aunque Scott lo había salvado varias veces, seguían estando en bandos opuestos. Stiles estaba molesto por sus palabras ingratas. Blandió una rama de cerval bañada en acónito y muérdago. La confianza de Stiles había crecido. No tenía miedo de desafiar incluso a un lobo alfa. Scott, sin embargo, apelaba
a las emociones y la lógica de Ethan. Jugaban al policía bueno y al policía malo. Y Ethan finalmente cedió. Ethan explicó que él y su hermano gemelo le debían mucho a Deucalión. Originalmente, los gemelos eran lobos omega sin estatus, forzados a comer sobras. Su alfa original era despiadado, pero Deucalión vio potencial en los gemelos y les enseñó a defenderse. Derrotaron a su propia manada y reclamaron el poder del alfa, volviéndose famosos. En otro lugar, no era Derek quien había venido por venganza, era su hermana Cora. En un instante, ella arañó el pecho del hermano gemelo de Ethan. Scott estaba curioso por saber qué druidas servían a las manadas de lobos. Normalmente, Ennis, Callie y los gemelos tenían cada uno su propio druida. Ethan explicó con tristeza que, excepto por el druida de Deucalión, los demás estaban muertos. Lo extraño era que exactamente 3 guardianes habían muerto. De repente, Ethan sintió un fuerte dolor en el pecho, sintiendo que su gemelo estaba en problemas. Aunque Cora había cortado el pecho peludo del gemelo, ese fue el alcance de su ataque. El gemelo heterosexual contraatacó y la hirió gravemente. Ignorando sus súplicas, estaba decidido a matar al lobo beta que se atrevía a desafiarlo. Afortunadamente, Scott y los demás llegaron justo a tiempo. Bajo la insistencia de Ethan, su hermano gemelo finalmente cedió. Por otro lado, debido a que Chris había actuado misteriosamente últimamente, su hija Allison comenzó a sospechar que podría ser el druida oscuro. Él sabía mucho sobre los druidas y conocía las coordenadas de los sacrificios. Ambos estudiaron el mapa juntos. Isaac dio unos pasos atrás y notó que el patrón en el escritorio estaba oculto por el mapa. Cuando Allison movió el mapa, descubrió que el patrón en el escritorio era el nudo quíntuple del druida. Ni cada nudo correspondía a un grupo de sacrificio. Los 4 nudos exteriores eran para las vírgenes, los guerreros, los médicos y los eruditos, mientras que el nudo central era para los guardianes. Ambos intercambiaron una mirada, cada vez más convencidos de que Chris era el druida oscuro. Cora estaba muy débil. En lugar de estar agradecida, culpó a los 3 por no haber hecho nada por la muerte de Boyd. Cora creía que no había una solución perfecta en este mundo. Solo la matanza podía detener más matanzas. Mientras tanto, Derek regresó y buscó a Jennifer. Ella saltó a sus brazos, disfrutando de un breve momento de ternura, antes de que sonara la campana de la escuela. Allison le contó a Stiles la historia del nudo quíntuple. Combinándolo con el asesinato de la policía la noche anterior, pensó que los nuevos objetivos de sacrificio eran la policía, que es la protectora de la sociedad. Stiles decidió contarle todo a su padre, el sheriff. Por otro lado, Scott se acercó a Morrell, sospechando que ella era el druida oscuro, ya que los otros 3 druidas estaban muertos. El ritmo cardíaco de Morrell se mantuvo estable. No estaba mintiendo. Morrell le dijo a Scott que Deucalión siempre había querido encontrar un verdadero alfa para su manada, y que estos episodios de sacrificios no lo disuadían. Deucalión veía a Scott tanto como un recluta potencial como una amenaza. Por lo tanto, Scott debía unirse voluntariamente a su manada o ser forzado a matar, destruyendo así sus posibilidades de convertirse en un verdadero alfa. Scott estaba seguro de no ser controlado, pero Morrell señaló que ya había caído en la trampa de Deucalión. O Deucalión tenía la ventaja, y Scott, perturbado, se dio cuenta de que su adversario era mucho más formidable de lo que había imaginado. En el aula, el profesor de historia preparaba lecciones en la pizarra. Cuando se dio la vuelta, se sorprendió al descubrir que el tema se había transformado en un patrón, el nudo de 5 puntos. Atónito, dejó caer su tiza, que rodó lentamente hasta los pies de Lidia. Lidia, como si estuviera sonámbula, se dirigió directamente al pizarrón y marcó uno de los nudos con un símbolo alfa. Luego gritó, atrayendo la atención de todos. Lidia estaba segura de que el profesor de historia había desaparecido, pero los otros profesores no le creyeron. Primero una policía, luego una profesora. El patrón era desconcertante para Scott. Stiles llevó a Cora con su padre, el sheriff, revelándole todo sobre el druida oscuro y el cazador de hombres lobo. Fue un cambio radical de percepción, especialmente porque los cambiantes mencionados por Stiles eran personas que el sheriff conocía. Como era de esperar, el sheriff no creyó en la historia de su hijo. Anticipando esto, Stiles llevó a Cora con él. Si podía probar la existencia de los hombres lobo, eso validaría todo lo demás. Justo cuando Stiles estaba a punto de pedirle a Cora que se transformara, ella se desmayó, fallando en el momento crucial. Allison se enteró de que el profesor de historia había desaparecido. Por coincidencia, su padre Chris también estaba desaparecido. No pudo evitar conectar los dos hechos. Decidida a detener a su padre, estudió el mapa de sacrificios con Isaac y descubrió una nueva marca. Ambos comenzaron a investigar. Al caer la noche, llegaron a un edificio abandonado. Isaac olió sangre y el corazón de Allison se hundió. Habían acertado. Ella ya se había preparado para un enfrentamiento con su padre. El rostro amenazante del druida oscuro apareció. Allison se lanzó, lista para derribar a su propio padre por el bien común. Para su sorpresa, interrumpió la operación de captura cuidadosamente planeada de Chris. Resultó ser un malentendido.
herido. Desafortunadamente, en el caos, el druida oscuro escapó. Al enterarse de lo sucedido, Styles les informó que la policía había sido profesora alguna vez. Por lo tanto, el objetivo no eran los protectores, sino los eruditos. Por coincidencia, todos los profesores asistían a un memorial musical esa noche. En el hospital, Styles intentó convencer a su padre, pero el sheriff aún era reacio a cambiar de opinión. La conversación terminó en un tono amargo. Antes del inicio del memorial musical, Danny recibió el apoyo de su novio, Ethan. Su afecto era palpable. Scott y Lydia también llegaron. Lydia finalmente había aceptado sus habilidades sobrenaturales, a las que siempre se había resistido. Se dio cuenta de que aceptar su don podría salvar muchas vidas. Derek se quedó al lado de su hermana Cora. Su relación no siempre había sido buena, pero él prometió no volver a dejarla nunca, valorando a la familia por encima de todo. El sheriff comenzó a tomar en serio las palabras de su hijo y le pidió a Melissa informes sobre los ataques de animales en la ciudad durante la última década. Allison y sus amigos también llegaron al memorial. Chris sintió una tormenta inminente. La música comenzó, solemne y conmovedora, y a Lydia recibió un mensaje del gemelo heterosexual, invitándola a encontrarse en el aula. Notando su mirada, el gemelo heterosexual asintió en agradecimiento. Aunque molesta, Lydia fue a la reunión, sin saber que era una trampa. Melissa recordó un incidente de hace más de 10 años, cuando una chica que el sheriff había salvado estaba en estado crítico. Durante su rescate, cientos de pájaros se estrellaron contra las paredes del hospital, aparentemente cometiendo un suicidio colectivo. El sheriff, al darse cuenta de que tal vez habían hecho un sacrificio, finalmente creyó a Styles. Mientras tanto, Lydia llegó al aula donde un himno de batalla inquietante resonó en sus oídos. Para su sorpresa, la profesora Jennifer se reveló como el druida oscuro. Durante la ceremonia, la música pasó repentinamente de la tristeza a una pasión feroz, ni cada intérprete canalizando su ira. La melodía infundió malestar en todos. Lydia despertó al sonido de la ferviente declaración de Jennifer de que el término sacrificio era mal entendido. Era un ritual sagrado, un mal innecesario. Jennifer se preparó para estrangular a Lydia, que no formaba parte del sacrificio, pero simplemente sabía demasiado. En un momento de vida o muerte, el potencial de Lydia se liberó. Su grito histérico fue ensordecedor, congelando a Jennifer en el lugar. En ese momento, Scott, Isaac, los gemelos y Derek se llevaron las manos a la cabeza de dolor. Solo los hombres lobo podían escuchar el grito de Lydia. Jennifer quedó atónita al descubrir la verdadera identidad de Lydia. Era una Banshee, o más precisamente, una Banshee llorona. Esta revelación le dio a Jennifer una razón adicional para querer la muerte de Lydia. Durante el concierto, una cuerda del piano se rompió repentinamente y la pianista colapsó, convirtiéndose en el tercer sacrificio de eruditos. Allison encontró muérdago en el vómito de la profesora. Mientras Jennifer estaba a punto de asestar el golpe final, el sheriff llegó, seguido de Scott, quien reveló su forma de hombre lobo al sheriff. A pesar de su entrada dramática, Scott fue rápidamente dominado por Jennifer y sangró. Styles llegó, pero fue retenido porque Scott quería protegerlo, sabiendo que todos los hombres lobo estaban derrotados. El sheriff disparó una bala en la pierna de Jennifer, pero su herida sanó instantáneamente. Los 5 sacrificios le habían otorgado a Jennifer diversos poderes. Besó al sheriff, o ambos con los ojos abiertos de shock, mientras se revelaba el rostro pálido y lleno de cicatrices de Jennifer. Jennifer era el druida oscuro, habiendo sacrificado a 3 eruditos y secuestrado al sheriff de la ciudad. Esta noche prometía ser cualquier cosa menos tranquila. Debido a una tormenta que se acercaba, los pacientes estaban siendo trasladados del hospital. Melissa, al enterarse de que solo quedaba Cora, fue a verla y se encontró con una vieja conocida, Peter. De repente, Cora vomitó sangre negra mezclada con muérdago blanco, sugiriendo que era obra de Jennifer. Mientras tanto, Jennifer llegó a casa de Derek, intentando desacreditar preventivamente a Scott y sus amigos, sin saber que ya le habían dicho la verdad a Derek. Jennifer continuó negando sus crímenes y exigió pruebas. Scott reveló un frasco de polvo de muérdago, exponiendo brevemente la verdadera forma de Jennifer. Derek, conmocionado y furioso al darse cuenta de que había sido íntimo con un monstruo, agarró a Jennifer, listo para matarla. Pero Jennifer tenía una última carta. La vida de Cora estaba en sus manos. Exigió que Derek llamara a Peter. Al enterarse del envenenamiento de Cora, Derek se detuvo a regañadientes. Jennifer se burló de ellos diciendo que todos la necesitaban, obligando a los 3 hombres a llevarla al hospital. En el camino, Jennifer intentó manipular a Derek, afirmando que había elegido no estar enamorada. Derek le preguntó fríamente por qué tenía un plan B que involucraba a Cora. Jennifer insinuó una conexión profunda que databa de años atrás, pero Derek la hizo callar. Styles sintió que algo no estaba bien, percibiendo que Jennifer parecía imperturbable, como si todo estuviera saliendo según su plan. Al llegar al hospital, se encontraron con Melissa, quien les dijo que una ambulancia estaba lista en el garaje para Cora. Cuando llegaron a la habitación de Cora, ella
había desaparecido, dejando un rastro de sangre negra. Escucharon peleas detrás de una puerta y descubrieron que Peter estaba siendo arrojado afuera. Era la manada alfa causando problemas. Enfurecido, Derek luchó contra los hombres lobo combinados. Mientras Scott se unía a la pelea, intentando despertar la conciencia de Ethan, Stiles y Peter aprovecharon el caos para salvar a Cora. Mientras tanto, Jennifer escapó en el ascensor, donde se encontró con Deucalion y Kali en el primer piso. Deucalion disparó con su bastón cegador, fallando por poco, revelando que no estaba completamente ciego. Kali intentó detener las puertas del ascensor, pero Jennifer, con los ojos brillando de oro, golpeó con una fuerza temida, obligando a Kali a retroceder. Mientras Scott y su grupo escapaban de la manada alfa, Stiles, blandiendo un bate de béisbol, pensó que podría defenderse. Escondido detrás de una puerta, tendió una emboscada a los gemelos, pero el bate se rompió contra sus cuerpos inflexibles. Los gemelos rugieron al unísono y rechazaron los esfuerzos de Stiles con burla. Mientras tanto, Isaac, al enterarse de la evacuación del hospital, no podía confiar en Peter y decidió ir a ver a Cora él mismo. Se le unieron el cazador, Chris Argent, y su hija, Allison. Cuando Melissa llegó al ascensor, acababa de bajar el bastón ciego cuando una mano grande la agarró, mostrando que Deucalion y su compañero no habían perseguido a Jennifer, sino que estaban esperando a Melissa. Los gemelos, separados temporalmente durante la pelea debido a una desincronización, discutieron. Maizan dudó y su hermano gemelo lo reprendió por ello. Scott y su grupo se escondieron en una sala de almacenamiento, pero el estado de Cora empeoraba y Jennifer se había escapado. En el momento en que estaban perdidos, Jennifer apareció y propuso un trato. Si la ayudaban a escapar, curaría a Cora y liberaría al padre de Stiles. Derek estaba listo para atacar, frustrado por sus duras condiciones, pero Stiles intentó persuadir a Jennifer para que curara a Cora primero como muestra de buena fe. Jennifer se mantuvo firme, sin estar dispuesta a comprometerse. Peter, perdiendo la paciencia, sugirió torturarla para que cooperara. En ese momento, la voz de Melissa resonó por el intercomunicador. Bajo la coacción de Deucalion, anunció que si llevaban a Jennifer a urgencias, podrían irse en seguridad. Mas Jennifer tranquilizó al grupo diciendo que Deucalion no le haría daño a Melissa porque quería formar una manada alfa y reclutar a un verdadero alfa, Scott. Peter, bien versado en la tradición de los hombres lobo, sabía que Scott encajaba con el perfil del verdadero alfa. Scott tomó rápidamente la decisión de sacar a Jennifer a salvo antes de salvar a su madre. Tenían que llegar al garaje, pero debían pasar a los gemelos. Scott se ofreció voluntario para retenerlos mientras Derek vigilaba a Jennifer y Peter participaba en la búsqueda de armas. Peter se burló del bate de béisbol roto de Stiles, mientras Scott encontraba un frasco de adrenalina. Derek advirtió que usarlo en los gemelos solo los haría más fuertes, pero Peter, curioso por ver cuánto podía fortalecerse, usó la adrenalina y sintió un breve aumento de energía. Scott y Peter enfrentaron a los gemelos, cubriendo a Derek y a los demás, mientras se dirigían al garaje. La ambulancia seguía allí, pero el conductor había sido asesinado. Kali los estaba esperando. Stiles y Cora se escondieron en el coche mientras Derek y Jennifer huyeron al hospital, usando el ascensor para escapar de Kali. Inesperadamente, se cortó la corriente, atrapándolos dentro. En el tejado, Deucalion había cortado la corriente pero había liberado a Melissa, como Jennifer había prometido. No le haría daño porque quería reclutar a su hijo, Scott. En la ambulancia, Stiles se sintió aliviado de que no los hubieran atrapado, pero luego se dio cuenta de que Cora había dejado de respirar. Practicó la reanimación cardiopulmonar, haciéndola respirar de nuevo, sintiendo una mezcla de alivio y leve decepción, al esperando un beso consciente la próxima vez. A medida que la adrenalina se disipaba, Peter se debilitó nuevamente. Scott lo ayudó a llegar al garaje y regresó para salvar a Derek, pero los gemelos le bloquearon el camino. Melissa llegó a tiempo, usando un desfibrilador para electrocutar a los gemelos, dejando a Scott admirando a su madre, que parecía una valquiria en acción. En el ascensor, Jennifer intentó reconquistar a Derek, afirmando que si los sacrificios eran reales, sus sentimientos y su conexión también lo eran. Compartían un pasado común que databa de años atrás, pero Derek permaneció inexpresivo, indiferente a sus manipulaciones. Mientras tanto, Deucalion y Kali discutían sobre el pasado de Jennifer, revelando que Jennifer había sido alguna vez la agente inmobiliaria de Kali. Para unirse a la manada alfa, los miembros debían matar a sus propias manadas, y Kali, junto con los gemelos, no solo había destruido sus manadas, sino que también había matado a sus druidas de manada. El rostro cicatrizado de Jennifer era obra de Kali. Kali afirmó
Afirmó que pensó que Jennifer estaba muerta, pero admitió haber oído su débil latido del corazón. Jennifer había arrastrado hasta el árbol sagrado, que casi había perdido su poder después de ser cortado. Sin embargo, el destino intervino y las cenizas se reavivaron cuando alguien las infundió con energía. En un flashback, se reveló que el primer amor de Derek, Paige, no logró transformarse en hombre lobo y murió en el tocón del árbol. Su sangre empapó las raíces del árbol sagrado, convirtiéndola en un sacrificio virgen y otorgando poder al Nemetón, el árbol místico. Esto explica por qué Jennifer siempre afirmó que ella y Derek tenían un vínculo que se remontaba a más de 10 años. La muerte de Paige había mantenido indirectamente a Jennifer con vida, gracias al poder del Nemetón. Melissa había mencionado anteriormente que durante el rescate de una chica, cientos de cuervos se estrellaron contra el hospital, sacrificándose para proteger a Jennifer, fortaleciendo aún más su conexión con las fuerzas sobrenaturales en juego. El sheriff fue el primero en descubrir la identidad de Jennifer, porque la había salvado una vez. Allison y su grupo llegaron justo a tiempo para unirse a Scott y su madre, listos para lanzar un contraataque para ganar la confianza de Derek. Jennifer habló sobre el muérdago y la mitología nórdica. Su punto era que sus sacrificios humanos estaban destinados a adquirir los 5 poderes necesarios para vengarse de la manada alfa. Derek rechazó su plan como inútil. Jennifer replicó, preguntando qué pasaría con los hombres lobo durante un eclipse, la misma pregunta mencionada por Boyd antes de su muerte. Derek conocía la respuesta, pero no la había dicho. Durante el eclipse, los hombres lobo perderían todos sus poderes. La tarea inmediata era restablecer la corriente para liberar a Derek y Jennifer del ascensor. El grupo se dividió. Allison y su padre distrajeron a los gemelos y a Callie para que Isaac pudiera mover a Styles y a los demás. Melissa se dirigió al tejado para restablecer la corriente, mientras Scott fue a rescatar a Derek. Una vez que el ascensor tuvo energía, Derek bajó la guardia y fue atacado por detrás por Jennifer. Al salir, Styles notó que el formulario médico tenía una sección para padres o tutores. Al darse cuenta de que tutor también significaba protector, entendió por qué Jennifer había secuestrado a su padre y corrió al hospital. Scott encontró a Derek inconsciente en el ascensor y corrió al tejado para encontrar a Melissa. Deucalión apareció, revelando que todo había salido según su plan. Si Jennifer había planeado secuestrar a Melissa desde que se acercó a Derek, Deucalión había usado su plan en su ventaja. Sabiendo que los tutores se referían a los padres, había dejado ir a Melissa intencionadamente, dándole a Jennifer la oportunidad de secuestrarla. Deucalión le propuso un trato a Scott, ayudarlo a derrotar a Jennifer, y él ayudaría a salvar a la madre de Scott y al padre de Styles. Scott no tuvo más remedio que aceptar. Styles llegó, dándose cuenta de la doble naturaleza de la trampa tendida por Jennifer y Deucalión, ambos alcanzando sus objetivos. Jennifer secuestrando a Melissa y Deucalión reclutando a Scott. La druida oscura Jennifer secuestró a la madre de Scott, obligándolo a colaborar con Deucalión. Styles regresó al ascensor, abofeteando a Derek para